Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Hoy la todavía presidenta de la Junta de Extremadura, la señora Guardiola, y candidata del PP a renovar, ha denunciado el robo de sacas con correo, con voto por correo, perdón, en Extremadura. Bueno, han encontrado y tal. Y debo confesar una cosa, y es que yo al principio, hombre, 124 votos, localidades menores, no le di mucha importancia. De hecho, no pensaba llevarlo aquí, pensaba que, bueno, formaba parte de la estrategia de campaña del PP y tal. Pero entonces, llega Televisión Española y dice que es mentira. Y luego sale Bolaños y dice que qué es eso de no confiar en los procedimientos de nuestra democracia. ¿Sabe usted? Aquello de ¿cómo no me vas a creer a mí? Y al decir mí, a Bolaños se le asomaba un colmillo con un brillo siniestro. Y entonces ya decidí que aquí había materia. Porque si usted se fija, desde el principio de eso que se llama sanchismo, el procedimiento consiste básicamente en lo siguiente. 1, esto no ha sido verdad. 2, bueno, sí es verdad, pero yo no he sido. 3, bueno, sí he sido yo, pero el PP roba más. 4, bueno, sí, yo robo más, pero es que si no me votas gana la ultraderecha. Y es básicamente el mismo proceso siempre y en este caso también. Así que cuando la televisión pública, que vaya usted a saber por qué, decide que algo que ha pasado y que la Guardia Civil ha investigado es mentira, es que evidentemente es verdad. Y hay mucha más verdad dentro de lo que pueda parecer. Como por otra parte ocurre, que hemos vivido en las 2 últimas convocatorias electorales y está judicializado el asunto, en fin, fraude electoral, muy particularmente en el voto por correo, que es el gran agujero negro del sistema electoral español, pues me parece que hay que prestar la máxima atención. Si estuviéramos gobernados, pues no sé, por don Leopoldo Calvo Sotelo, ¿verdad? Yo sinceramente no dudaría del gobierno, porque era un hombre de orden. Pero estamos hablando de la misma gente que ha convertido la SEPI en la cueva de Alibaba. ¿Cómo no desconfiar? ¿Cómo no pensar que efectivamente algo pueda haber? Y todavía más, en realidad, ¿qué tiene de malo que se investigue? ¿No? Digo yo. ¿Qué es eso de que salga la televisión pública a decir no, esto que ha pasado no es verdad? Cuando lo es. En fin, la Guardia Civil, que es una de las pocas cosas que aún funcionan en España, dirá finalmente lo que tenga que decir, pero me parece que el incidente de hoy sirve como aviso a navegantes. Estamos ante una gente que no perderá pacíficamente el poder. Y yo creo que eso lo saben todos los que en este momento compiten en la liza electoral. 21:48, 20:48 en las Islas Canarias. Antes de empezar a contar lo mal que está España, vamos a contar lo bien que está España. Cariñosísimo abrazo a todos los cadetes y damas de la Academia Central de la Defensa, de los Cuerpos Comunes, que hoy han jurado bandera en la Academia Central de la Defensa, en Carabanchel. Ahí los tenían todos una ceremonia preciosa, con un frío propiamente escurialense. Pero una maravilla. Y sobre todo, lo que me decía un veterano compañero hace unas pocas horas, uno ve a esta gente y cree que efectivamente a España todavía le queda algo por decir. Enhorabuena a todos y muy particularmente a mi hijo, claro, que ha jurado ahí también con todos ellos. Y después de ver lo bueno que hay en España, ahora vamos a ver lo malo que tenemos. Titulares, ahí van. Bueno, mire, esto no es lo malo, esto es lo bueno, aunque sea por una circunstancia muy negativa. Son las protestas del campo español en Bruselas. Esto que está viendo usted no son las protestas españolas, son las de los campesinos franceses, muy particularmente los ganaderos. Mañana en el Gato de los Húsares examinaremos muy a fondo lo que está pasando en Francia, que es una auténtica locura. Hoy había protesta de agricultores españoles en Bruselas y allí ha estado, por cierto, Ricardo Chamorro, el diputado del campo, como todo el mundo le llama, ¿verdad? Y con razón. Veremos, y de paso vamos a aprovechar para discutir, hoy que hay una mesa bien discutidora, ¿verdad?, algo que me parece que es una evidencia. O sea, Europa no puede ser esto. Europa no puede ser unas políticas que objetivamente arruinan a Europa. Entonces, algo habrá que pensar para rectificar todo esto, digo yo, ¿no? Lo veremos.
que nos hemos enganchado ahí con las... No me extraña, porque son imágenes francamente impresionantes, pero bueno. Zapatero, ¿qué pasa ahora con Zapatero? Pues Zapatero ha sido llamado al Senado por el Grupo Popular para hablar sobre el caso Plus Ultra. Todo lo que va apareciendo en las últimas horas acerca de José Luis Rodríguez Zapatero es francamente, vamos a decir, misterioso para ser amables. Desde la apertura masiva de sociedades por parte de su amigo Julio Martínez, el que luego estaba en Plus Ultra en cuanto dejó el poder, hasta la aparición de personas sistemáticamente vinculadas con el triángulo Caracas, República Dominicana, Madrid, en todas y cada una de las nuevas vías que van apareciendo en la investigación. Yo no sé lo que habrá hecho Zapatero, él sabrá, y a lo mejor alguno más. De momento Zapatero lo que ha hecho ha sido anunciar acciones legales contra quienes están contando sus cosas. Subrayo, anunciarlas, no ejercerlas. Claro, cuando tú anuncias acciones legales es para asustar al que va a denunciar. Cuando no las ejerces es porque no quieres ser investigado. Y ahí estamos ahora mismo. Hablaremos de él. Bueno, tal para cual, vamos a hablar del fiscal general del Estado, porque parece que ya está, el ex fiscal general del Estado, porque parece que ya está clara la estrategia del gobierno para tratar de, si no le exonera el Tribunal Constitucional, tratar de indultarle desde el propio gobierno, al menos parcialmente. ¿Para qué? Para que no tenga que dejar la carrera fiscal. Porque claro, tendría que dejar de ser fiscal, como es lógico. ¿Por qué tanto empeño por parte del gobierno en redimir a alguien condenado por el Tribunal Supremo, nada menos? Pues esa es una pregunta a la que contestaremos esta noche. Pasaremos inevitablemente por el Me Too del PSOE. Vamos a ver, aquí me gustaría, ¿cómo decir?, separar esferas. Porque ahora, vamos a ver, lo último que he leído es que aparece una señora que dice que Adolfo Suárez la agredió sexualmente cuando ya era adolescente. Claro, ya la próxima es que salga alguien diciendo: a mí el cardenal Cisneros me tocó el culo. O sea, ya está bien, o sea, esta no es la cuestión. Al final estamos todos metiéndonos en la misma onda woke. Aquí el problema es el siguiente: el PSOE organiza un despliegue retórico en el cual todo hombre es culpable, menos el socialista, y toda mujer es inocente. Y luego resulta que los culpables eran hombres del PSOE. Y aquí eso, desde mi punto de vista, hay un problema importante de alguien que ha manipulado emocionalmente un problema social, que también es un problema moral, para convertirlo en un problema político, y le ha estallado en la boca. Bueno, contaremos los últimos casos porque ciertamente no dejan de estallarle. Y luego vamos a hacer una pregunta, no se ría, de verdad, vamos a tomarlo en serio. O sea, ¿Sánchez está perdiendo el juicio? Y creo que esta noche los contertulios podrán examinarlo con toda frialdad. El juicio racional, efectivamente. No sé si le vio usted el otro día en la rueda de prensa esta que dio, cuando se puso a reñir a los periodistas porque no le hacían caso con el asunto del bono y del bonobús y de no sé cuántos. Este hombre tiene realmente un problema. En fin, yo lo voy a poner en la mesa de debate. Es muy posible que mis contertulios, que son hoy extremadamente moderados todos ellos, me digan que no, que Sánchez está en sus cabales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo no adelanto nada. Mis extremadamente moderados contertulios de esta noche son Miguel Ángel Quintana Paz. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Yo soy incluso moderadito. Que es ya la antonomasia del moderado, ¿no? La que incluso en ser moderado es moderado. Entonces se queda en moderadito, ¿no? Tiene el diminutivo luego. Sí, porque si fuera simplemente moderado, moderado tiene cierta sería demasiado contundencia. radical. Claro. Hay que ser moderadito. Es el moderadito, está más así. Sí. Sobre eso escribí en mi libro, de hecho. O sea, que hay un capítulo dedicado a los moderaditos, quien quiera saber más. Cosas que he aprendido de gente interesante. Correcto. Muy bien. Ya me ha dicho gente que nos vio el otro día cuando vine aquí a hablar de él, o sea que... O sea, las cosas que he aprendido aquí en... Entre otras. Miguel Ángel, buenas noches. Don Ignacio de Haces, ¿qué tal? Pues muy bien, José Javier, encantado de estar aquí con estos contertulios, con todos los telespectadores y recién llegado de Extremadura. Estamos en campaña electoral. Mañana tenemos meeting con Santiago Abascal a las 6:30 en el Palacio de Congresos de Badajoz y estamos recorriendo toda Extremadura, Cáceres y Badajoz, de un lado a otro en una campaña muy buena, muy buena la verdad. Estamos muy contentos
y llevando nuestro mensaje de protección del sector primario, de la industria, de las infraestructuras y conseguir que esta tierra tan leal a España como es Cáceres y Badajoz, Extremadura, pues cambie de rumbo, porque el Partido Popular tuvo una oportunidad en el año 2023, no la ha cogido, nosotros estuvimos en el gobierno, rompieron el acuerdo de gobierno y es necesario muchísimo más para Extremadura. Así que en ese sentido, pues muy satisfecho, muy contento y mañana estaré, por supuesto, en Badajoz, en el Palacio de Congresos, a las 6:30. Y luego, José Javier, eso que comentabas... Perdona, Ignacio, ¿rompieron ellos o rompisteis vosotros? Bueno, vamos a ver, lo hemos aclarado muchísimas veces. Básicamente nos tuvimos que ir nosotros del gobierno en tanto que incumplieron el propio acuerdo de gobierno y un asunto para nosotros esencial como es el tema de la inmigración ilegal, ¿no? Y dicho esto también, el tema del fraude electoral. Es que nosotros mismos lo hemos denunciado en muchas ocasiones. En Melilla, en las elecciones municipales, año 2023, un tinglao por el voto por correo que nosotros lo denunciamos y estamos pendientes de ese juicio. Y, por supuesto, nosotros hemos intentado modificar el ordenamiento jurídico presentando una proposición de ley, en concreto para modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, por ejemplo, para algo tan sencillo que el voto por correo no se cuente en la misma urna. ¿Qué es lo que sucede a día de hoy? Pues que, por un lado, el voto presencial, cogen el voto por correo y lo meten en la urna principal. Hombre, parece lógico que haya que contabilizar, por un lado, el voto por correo para saber exactamente qué personas, es decir, qué número de personas son las que han votado y de forma presencial y, por otro lado, los del voto por correo. Para tenerlo absolutamente claro, es decir, nuestra ley electoral tiene muchísimo margen de mejora. Y nosotros lo decimos, presentamos las proposiciones oportunas y el Gobierno y los aliados del Gobierno no quieren saber nada porque no creen en la transparencia del procedimiento electoral. Así que me parece que muy bien traído a colación, por eso que estamos viendo en estos 3 municipios de Badajoz, en fin, 120 votos. Bueno, ¿y qué? Es que ni un solo voto se puede falsificar. Es que se pillan 120 y a saber los que hay exactamente. O sea, claro. Iremos a ello, efectivamente. Lo que no me queda muy claro es esto que dices de que si no queda claro cuál es el voto por correo. Queda claro porque tienes un listado, el presidente de mesa tiene un listado de quién ha votado por correo y quién no. Sí, pero por ejemplo... Todo esto lo vais a poder discutir en detalle cuando llegue el momento correspondiente del programa en el que lo abordamos. Queda pendiente. Al final, claro, si no, a ver, como siempre, tendré que quitaros el turno de palabra cuando lleguemos al tema. Porque es que solo hablará Alejo Vidal. No pasa nada por entremezclar temas, pensamos algunos, somos un poco anarquistas. Y pensamos que no pasa nada, en las conversaciones uno se va a un tema, vuelve, acato. Eres anarquista hasta que tienes que llegar a la hora exacta en la que hay que meter la publicidad, mi querido Miguel Ángel. Alejo Vidal Cuadras, muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches. Recuerdo aquello de Cicerón, ¿no? Dice, sí... Para ser libres hemos de ser esclavos de la ley. Bueno, pues aquí, para ser del gato, tenemos que ser esclavos de la publicidad. Ah, perdón. Está bien tirado, bien tirado. Bien tirado. Bueno, vamos a ver. Pobre Adolfo, que encima viene a socorrernos siempre con sus aparatos. Vamos a ver. Fraude electoral. Bueno, en principio dices... Una democracia occidental avanzada, país de la Unión Europea, de la OTAN, eso es impensable. No. Cuidado. Es que la situación española es excepcional. Entonces, este gobierno es un gobierno que no es homologable a los demás gobiernos de la Unión Europea. Es una cosa anómala, ¿no? Entonces, es un gobierno que podría cometer fraude electoral. Bueno, vamos a ver. Un gobierno y un presidente de gobierno con sus antecedentes, la respuesta es sí, podría. Es más, os diré más. Si pudiera, lo haría. Es que tiene antecedentes de fraude electoral. Tú dirás, hombre, qué mal pensado. No. Es que, vamos a ver, si es un señor que ya lo intentó en su propio partido, ¿no? Dar un pucherazo como una catedral. Si además ha sido capaz de indultar a los golpistas, la ley de amnistía, es decir, es un individuo que no responde a los mínimos estándares morales
de la política occidental. Entonces, los políticos son todos ambiciosos, sí. Todos buscan el poder, sí. Si pueden, juegan sucio, muchos sí. Pero incluso reconociendo todo esto, Sánchez va más allá. O sea, Sánchez va más allá. Es decir, no tiene límite. No tiene límite. Entonces, su partido, esto como sustrato, o sea, él como individuo es peligrosísimo porque carece de límite. Aparte de esto, su partido tiene una historia en este aspecto inquietante, porque es una izquierda que no acepta perder en las urnas, no acepta. Entonces, pasó en España en el año 34, ¿no? Bueno, las elecciones del 33 dijeron que la derecha no podía gobernar y montaron una revolución violenta con miles de muertos y quemaron no sé cuántas iglesias. O sea, es una gente que en este aspecto no son de fiar. Y si a eso le superponemos un sujeto como el que ahora está en la Moncloa, eso es un barril de pólvora. Entonces, nuestro consejo, ¿verdad, Ignacio, Miguel Ángel? Nuestro consejo al PP es que esté muy vigilante, y a Vox, que estén muy vigilantes, porque si puede, la cuela. O sea, mucho cuidado. Don Alejo Vidal Codras, bienvenido, muy buenas noches. Y está muy bien, porque es la hora exacta en la que tiene que aparecer Adolfo Albistru, que además lleva aquí desde el principio escuchándonos, soportándonos. No, hay que decir siempre que encantado, con un gesto de amabilidad incomprensible. Pero... Ya lo sabes que ¿Qué encantado. tal? Pues muy bien, mira, el otro día dábamos la noticia, que estamos con el desfilador, que decía el diario El Mundo, de eso, los cardiólogos dicen que hemos matado 6.000 personas por no tener desfilador. Así es. Y esta semana, el mismo diario El Mundo dice, los 70 pueblos más pequeños de Madrid estarán cardioprotegidos. Hay pueblos, estos pueblos que son más pequeños que una comunidad de vecinos. Hay comunidades de vecinos más grandes que estos pueblos. Entonces, 80, 100 habitantes. Claro. Entonces, hay comunidades de vecinos que son más. Entonces, yo digo, vamos a ver. Estos pueblos, evidentemente, es un poco una manera de decirles, oye, pues no tenéis hospitales cerca, os vamos a poner un desfibrilador, etcétera, etcétera. Pero es que el desfibrilador, aunque tengamos hospitales cerca, como son 10 minutos, cuando ya la persona muere, no llega al servicio de emergencia. Da igual que sea el pueblo que sea, es que no llegan. Con lo cual, por favor, tengamos un desfibrilador. En la comunidad de vecinos es el lugar más idóneo porque el 80% de las muertes ocurren en nuestro propio hogar. Puedes tenerlo en casa, pero si en casa, si la comunidad de vecinos se pone de acuerdo, mucho mejor, ¿no? Entonces, por favor, tengamos el desfibrilador cerquita. Que nos pasa algo, lo tenemos, imagínate que estamos en el séptimo, lo tenemos en el cuarto, pues bajamos al cuarto, lo cogemos y ayudamos. Porque esa manera de ayudar, mucha gente dice, es que yo no voy a saber. No te preocupes. Lo primero que vas a hacer, ¿sabes qué es? Llamar al 112. 112, si sabe que tienes un desfibrilador, te va a orientar. Es facilísimo, porque le das a un botón, él te va a explicar cómo se colocan los dos parchecitos y hacer electro. Bueno, pues por favor, venga, vamos a ver si ya estas Navidades, que además nos vamos a juntar muchos en la familia, tenemos el desfibrilador cerquita. Y luego este otro aparatito, que voy a dar un ratito de tiempo para que porque muchas veces dicen, bueno, pero al final que habéis explicado el fue por el desfibrilador. Pues mira, esto es un aparato que te hace un electro. Un electro, nosotros no vamos a hacer de médicos, pero en casa igual que nos medimos la tensión, nos medimos el azúcar ahora con tal, nos medimos la temperatura, pues hombre, si vemos cómo está el corazón, sobre todo si me encuentro un poquito mal, digo, voy a verme. Entonces simplemente es colocar dos dedos, los coloco, tengo una aplicación en el móvil y me hace un electro. Yo no tengo por qué saber leer un electro. Me va a salir un informe. Si el informe te dice, estás correcto, pues ya está. Y si te pone cualquier cosa, que tampoco tengo por qué saberla, pues ya consulto al médico de familia o consulto al cardiólogo. Porque te puede aparecer una fibrilación auricular, que da ictus, una taquicardia, una arritmia. Todo eso te lo va a dar el electro. Te mide la frecuencia y el ritmo. Así que con 30 segundos es suficiente, nos ponemos así, tenemos el móvil al lado y nos hacemos el electro. Así que de veras os pido que estemos cardioprotegidos. Son maneras muy sencillas, pero que nos salvan la vida. Y sí es sencillo, ¿eh? Sí, una pregunta. Por supuesto. Una pregunta breve. En mi comunidad de vecinos tenemos un desfibrilador, pero lleva allí mucho tiempo. ¿Cada cuánto hay que ver si está en condiciones? Pues mira, realmente es cada 4 años.
4 años. Cada 4 años se cambia la batería, cada 4 años. Mientras no es necesario, de todas maneras, él ya lleva un aparatito, cada día se autochequea. Y si estuviera mal, pita. Ah, vale, vale. O sea que realmente no tenemos que casi a olvidarlo, que nos va a pitar si está mal. Es un sistema que está preparadísimo para que en el momento que haya que usarlo no diga, "Bueno, justo no funcionó". Mira, ves, con los extintores no pasa eso. No, es verdad. No, claro. Le decía yo que si le ha parecido a usted, le sigue pareciendo complicado el tema del electro y tal, llame y que se lo explique. Ya ve usted que es muy sencillo. Y luego además tenemos este fin de semana... Pues este fin de semana tenemos una doctora que esta especialidad no es muy conocida, es una médico, ella es jefa asociada de la Fundación Jiménez Díaz, es médico rehabilitadora, física y rehabilitadora. El médico rehabilitador no solamente es locomotor, a veces es tiene logopedia, cerebro, es decir, es una persona que además hace un ataque multidisciplinar, es decir, porque a veces te manda al fisio, a veces te manda al propio cirujano, pero ella lo que hace es estudiar toda la persona una vez que antes de operarse e incluso después de operarse y en muchas partes de nuestro cuerpo. Así que va a ser muy interesante. ¿De qué hospital es? De la Fundación Jiménez Díaz. Almudena Fernández. Yo tuve necesidad de rehabilitador, que era una señora, era una rehabilitadora en el Gregorio Marañón, después del atentado. Y tuve mucha atención. De hecho, hay un instituto de rehabilitación y esta señora me ayudó muchísimo, porque es lo que tú dices. En mi caso era rehabilitación de estado general, muscular, y sobre todo la parte de deglución, habla, todo esto. Y ella era médico de rehabilitación. Rehabilitación. Es medicina física y rehabilitadora, es una especialidad, pero no la conocemos mucho porque pasa un poco desaparecida. Me acuerdo la primera vez este que me dio, la primera vez que intentó que comiera sólido, y me dio un trocito así de tortilla de francesa y una especie de miguita de pan, ¿no? Me acuerdo que me lo puso en la boca y me daba instrucciones hasta que lo conseguí tragar. Y dice, ¿ves? Ya hemos dado el primer paso. Qué bueno, qué bueno. Pues este fin de semana en Historias de nuestros médicos. Sábados por la noche, domingo a mediodía. Eso es. Adolfo, gracias mil. Gracias a ti. Y cualquier cosa que usted dude, el teléfono de Protege tu Vida, 900-730-061. Vámonos, una vez nada más, por favor, es muy importante, que si no se colapsa aquello. Una vez es suficiente, ya le devuelvo una llamada y andando. Vamos a la publi. A la vuelta nos vamos a Bruselas y vamos tienen que rectificar. Necesariamente Bruselas tiene que rectificar, es una locura esto, no puede ser. No puedes condenar un porcentaje importante de la población europea a la exclusión para que se fueran los marroquíes, o sea, es absurdo. Bueno, enseguida lo hablamos. Algo que nace en el campo. Claro, tejoneras. El vino español es una cuestión fundamental de nuestro mundo agrario. Y sabe usted que tejoneras es el vino de esta casa y de cada vez más casas en España, porque está buenísimo. En fin, nace ahí en esa finca que está usted viendo, la finca Tejoneras, en el oeste de la Comunidad de Madrid, en un suelo de granito y pizarra maravilloso que lleva desde mediados del 19 manando vino sin cesar, con unas uvas garnachas centenarias combinadas con las mejores variedades del mundo y luego con un proceso de vinificación extraordinario. Ahora mismo tenemos de oferta un lote Tejoneras especial para Navidad con un ahorro muy importante si lo compras todo junto, porque son 9 botellas de la Graz Crianza, 2 botellas de este alta gama, el del cuello azul, alta selección, y una de 750 Gran Reserva, todo por 139 euros, que es un 35% de ahorro respecto a lo que le costaría a usted en la calle. Así que es para pensárselo. ¿Que no quiere usted comprarse el lote entero? Puede comprarlo en la calle. En toda España, en el Corte Inglés, y en Madrid, además de en el Corte Inglés, en Sánchez Romero, en Carrefour, en Alcampo, en Distribuciones Adán o en Bodegas Bordino, que está en la calle Azcona. Ahí también puede comprarlo si usted quiere, pero yo lo que le aconsejo es que llame o que entre en la web y mire. Porque la verdad es que esa mano que usted ve es la de Alejo. Esa mano que acaba de llevarse la botella de la alta selección era de Alejo Vidal Cuadras, que ahora tendrá que responder. Bien, fenomenal.
Ellos dicen, uno de los mejores vinos de Madrid. Bueno, uno de los mejores vinos de España con diferencia y no hay más que ver la acumulación de premios, tejoneras. En fin, ya verá usted, pruébelo y no me quitará la El otro razón. día El otro día me regalaron, tengo que contarlo para agradecérselo, un Máximo Décimo, que es el último gran vino con un montón de premios. de tejonera. Pues daba pena beber, o sea, eso había que conservarlo, había que guardarlo, había que día- guardarlo ahí dentro. Qué rico estaba, por El favor. otro día me invitaron a cenar a casa de un amigo mío y le llevé una botella de tejoneras, pero la grande, Ajá, la de 1,5 litro. sí. Bueno, o sea, no he visto persona más feliz. Vamos. En fin, pues esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Esta es una de las infinitas cosas maravillosas que produce el campo en España, por ejemplo. Las hay también en Francia, o en Italia, o en Alemania, o en Holanda, incluso en Holanda. Y uno se pregunta por qué hace un cuarto de siglo, más o menos, que todas las políticas, prácticamente todas, de la Unión Europea en materia de sector primario, agrario, ganadero, de la pesca, etcétera, van enfocadas a mutilarlo. Dan dinero, pero para que dejes de producir. ¿Aquí qué está pasando exactamente? Porque detrás de ese tractor hay gente. Claro, hay familias que viven de eso. Bueno, está pasando en todas partes. En Francia las protestas son particularmente violentas porque los franceses en esto siempre lo han hecho muy bien. En España también. Los españoles han ido a Bruselas. Y desde Bruselas, en esta reivindicación del campo contra las políticas agrarias de la Unión Europea, estaba Ricardo Chamorro, que nos ha mandado este mensaje. Vox aquí en Bruselas apoyando a agricultores y ganaderos, como siempre con aquellos que nos dan de comer, y ante la traición de von der Leyen, agricultores europeos, agricultores españoles se quieren cargar la política agraria común, la quieren meter en un fondo único, quieren quitarle la especificidad que tiene esa política y quieren recortar un 22% del presupuesto, más luego quieren ratificar Mercosur, que es lo que va a hacer von der Leyen en Brasil dentro de pocos días. Por lo tanto, acompañando a agricultores y ganaderos siempre y apoyando la soberanía alimentaria de España y la autonomía alimentaria de Europa. Aquí hay una cuestión que me parece que es muy importante y que además está francamente bien que Alejo, que conoce las tripas del dragón muy bien, participe bien hondamente en la conversación por lo siguiente. Vamos a ver. Antes de las elecciones europeas, todos los partidos del consenso, desde los conservadores, democristianos, socialdemócratas, socialistas no demócratas, verdes, parecía que aceptaban el hecho objetivo de que las políticas europeas en materia agraria, energética y migratoria había que rectificarlas. En la campaña es lo que dejaron entender. Fue formarse la nueva comisión por los mismos partidos y no rectificar nada, o aún peor, hacer como que rectificas, como ocurrió con el pacto este de migración y asilo, y en la práctica seguir las mismas políticas. En materia energética, ahora estamos con la cosa de, bueno, aplazar sine die la extinción del motor de combustión, porque era una auténtica catástrofe. Lo alucinante es que siguen sacando sus programas para mantener la misma política anterior que ellos mismos, con la rectificación, han constatado que era un fracaso. Y con la agraria, creo yo, ojalá, esperemos, en fin, que estas protestas sirvan por lo menos para lo mismo, que paren un poco, ¿no? Pero luego hay que cambiarlas, porque lo que no entiendo por qué, mi querido Alejo, es se obstinan en el error. Eso es porque no es un error, es su política deliberada. ¿Y entonces con qué objetivo, con qué fin? Bueno, hay sin duda hay un sustrato ideológico, ¿no? A esta política. Vamos a ver, el planteamiento, como sabéis, es que después de la Segunda Guerra Mundial, pues era una prioridad para Europa alimentar a los europeos. Y la política agraria común, la famosa PAC, ¿no?, destinaba más de la mitad del presupuesto de lo que entonces se llamaba las comunidades europeas a la agricultura, a subvencionar al campo. Entonces, a medida que ha ido transcurriendo los años y la Unión ha ido adquiriendo más competencias, ha habido otras políticas que ha habido que atender y además políticas que, debido a la evolución tecnológica, necesitaban especial estímulo. Estoy pensando, por ejemplo, en la digitalización, estoy pensando en la inteligencia artificial. Bien. Entonces,
Una cosa es que la proporción, el porcentaje de la PAC en el total del presupuesto de la Unión baje, y otra cosa es que baje en términos absolutos tanto que al agricultor lo dejes a los pies de los caballos. El campo tiene una serie de problemas. El primero es que es un sector de trabajo duro, muchas veces ingrato, y para retener a la juventud y tener relevo generacional tienes que darle pues unos incentivos para que esto suceda. No existen. Entonces, claro, la gente joven va dejando el campo. La segunda cosa es que la carga burocrática es excesiva. Es decir, se le pide al buen agricultor, que por supuesto no es una multinacional, es una explotación familiar, pues se ve ahogado de papeles y de exigencias regulatorias, burocráticas. Todo esto encarece naturalmente la producción y además le roba tiempo y le da dolores de cabeza. Bien, después hay otro asunto, que es la competencia exterior. Entonces, la Unión lo que hace es establecer acuerdos con países terceros que en teoría garantizan que la competencia es leal, ¿no? Que es equilibrada, pero no es así. O sea, no es así. Es decir, aquí nos vienen muchos productos, tanto del norte de África como de Hispanoamérica, que no cumplen los requisitos que se le exigen. Te pongo un ejemplo concreto. En España están prohibidos los gallineros, que sí están permitidos en Marruecos, claro, al que le compramos montones de pollos. No, y el bienestar animal y todo eso. Pues, entonces, al pobre granjero o agricultor europeo se le exige que compita con una mano atada a la espalda frente a otros países. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues ha pasado que el campo ha dicho hasta aquí hemos llegado. Y hoy en Bruselas pues ha habido conatos de violencia y enfrentamiento porque ya están hartos. Y yo creo que si la Unión no rectifica, esto acabará muy mal. No sé si habéis advertido, os habéis dado cuenta que el acuerdo con Mercosur está frenado. Sí, no sé sí, tanto sí. como frenado, no. Sí. No. No se ha firmado todavía. Todavía no, porque es en enero. Claro. No, pero que hay una resistencia muy grande. Eso Por sí parte que del sector primario, sin duda, pero no de los burócratas de Bruselas. Y de gobiernos, ¿eh? Francia está Sí, sin duda, claro. arrastrando los pies y tal. Entonces, vamos a ver cómo acaba esto. Lo que sí es seguro es que el campo, el agro, tanto agricultura como ganadería europea, está en una situación límite que o rectifica Bruselas sus políticas o esto puede acabar en una catástrofe. Alejo, vamos a ver. El bipartidismo está matando el campo español, el Partido Popular y el Partido Socialista en Bruselas. ¿Por qué se manifiestan en Bruselas? Porque la inmensa mayoría de la legislación que afecta a los agricultores, ganaderos y pescadores, por ejemplo, españoles y europeos, ¿dónde se hace? En Bruselas. Es la que tiene la gran mayoría de las competencias. Pero es que los agricultores, ganaderos y pescadores españoles están hartísimos de estas políticas de Bruselas. ¿Por qué? Porque les obligan a multitud de cuestiones, ecoobligaciones absurdas, y lo que hacen precisamente es, al final de estas ecoobligaciones a los agricultores, ganaderos y pescadores españoles, es que además exista una competencia desleal, porque ninguna de esas obligaciones que sí que se exigen, por ejemplo, a los agricultores españoles, se exigen a los agricultores extranjeros, que los cuales importamos esos productos a España y al resto de la Unión Europea. Y por eso es competencia desleal. Por ejemplo, por tanto, esos burócratas, el PP y el PSOE en Bruselas, prefieren el tomate de Marruecos antes que, por ejemplo, el tomate extremeño, andaluz o valenciano. Tenemos toneladas y toneladas de arroz de Birmania y Camboya, en detrimento, evidentemente, del sector agrario europeo y español. Y esto es una verdadera barbaridad, deliberada, querida
por los políticos de Bruselas, porque si al final estás fomentando la agricultura de Marruecos o, por ejemplo, la del Cono Sur, de Hispanoamérica, en detrimento de los europeos y españoles, hombre, en fin, evidentemente la culpa es de lo que están impulsando ese tipo de política. ¿Y quiénes son? Pues Ursula von der Leyen, la jefa de Feijóo, que es la presidenta de la Comisión Europea desde el año 2019, entre otros muchos, porque como muy bien decía José Javier al principio, ya llevamos un cuarto de siglo con esas políticas que están asfixiando y matando al sector primario español. Y una cuestión muy importante también, en detrimento de nuestra propia soberanía, de la llamada soberanía alimentaria, que es que nosotros desde Vox queremos que se cuide evidentemente al sector primario, a nuestros agricultores, ganaderos y pescadores, porque son los que dan de comer a todos los españoles. Y evidentemente si estamos asfixiando o están asfixiando al campo, nuestras ciudades se vienen abajo. Esto es literal y eso hay que tomar muchísima conciencia. ¿Qué es lo que pasa? Más de 18.000 agricultores han echado el cierre en España en los últimos 10 años. Solamente el 8% de las explotaciones agrarias en España están administradas por un español menor de 40 años. No hay relevo generacional. ¿Pero por qué no hay relevo generacional? Porque no hay rentabilidad. ¿Y por qué no hay rentabilidad? Porque se está asfixiando al campo español. Claro, no. Y luego lo hablabas de burocracia. Es que hay agricultores que se pasan más horas rellenando papeles antes que trabajando la tierra. ¿Y esto por qué es? ¿Por arte de magia? No, esto es porque hay una serie de políticos en Bruselas y en España que quieren actuar así. Nosotros, totalmente de forma dispar, un cambio de rumbo de 180 grados. Es el fanatismo climático de Bruselas y del PP y del PSOE lo que está matando al campo español. Y esto es así, esto no viene por arte de magia. Esto son por decisiones políticas concretas de esta gente. Os hago notar que estáis incurriendo en parlamentos muy largos. Una frase, todos. por no hablar de las consecuencias medioambientales, Claro. que son nefastas. Bueno, yo dejo una cosa aquí en medio ahora, antes de dar para Miguel Ángel. Todo eso es verdad. Sin embargo, el sector agroalimentario español ha crecido y crece y crece. ¿No será que es pequeñas que y medianas? ¿No será que es que no crece aquí? Joder, claro. O sea, es que no solo Úrsula y Feijóo. Es que aquí hay un lobby agroalimentario europeo que se está forrando produciendo fuera. En Marruecos. Claro. Sí, no, solamente un detallín, dado que ya lo han explicado fehacientemente. La cuestión esta del agricultor que dedica más tiempo a la burocracia que a cultivar su campo, por desgracia, me resulta muy familiar, no porque tenga yo contacto con agricultores, sino porque tengo contacto con médicos a los cuales vas y también tienen que estar mirando más al ordenador que a ti. Pues, he sido profesor y veo a mis compañeros que siguen siendo profesores en la universidad pública, pero también en la privada, y tienen que rellenar tanta burocracia que efectivamente no pueden dedicárselo al alumno, ni se lo pueden dedicar tampoco a la investigación, porque a su vez si quieres investigar es muchísima más carga de burocracia. Es decir, la burocracia como elemento de control es un fenómeno de nuestros días absolutamente apabullante y lo podemos sentir todos porque efectivamente ahí las ganas de controlar del déspota de turno nos han detenido y todos nosotros tenemos que hacer un exceso de papeles. Cualquiera de nosotros quiera hacer un trámite burocrático y a mí me parece de locos que te pidan documentos que la propia administración tiene. O sea, una administración te pide certificado de Hacienda, pero si es el ministerio de tal, pídaselo usted a su ministerio al lado. No, tienes que encargarte tú de buscar tu certificado, de llevárselo hacia ellos, haciendo ahí prácticamente de acarreador para un asunto que se podría simplificar. Yo creo que detrás de todo esto no solamente hay incompetencia, hay una voluntad sutil de tenernos continuamente en mentalidad de controlados, que admitamos continuamente que en nuestro trato con los que nos gobiernan tenemos que dedicarles mucho tiempo a ellos. Esta es la mejor manera de que vayamos psicológicamente aceptando que ellos están por encima de nosotros y nosotros somos sus siervos, cuando en realidad recuerdo que el médico en realidad debería estar a la atención del cliente, el profesor debería estar a la atención del alumno y las administraciones públicas que te piden documentos deberían estar a tu servicio. Está todo al revés. Sobre Mercosur, efectivamente, se ha pospuesto la firma por la presión de Francia e Italia, no de España. Porque el gobierno de España es un cipayo del lobby globalista que funciona en Bruselas. Lula dijo ayer que o se firma o no habrá ninguno. ¿A quién se lo dice? A los agricultores españoles, estarán danzando. Se lo dice a todas las empresas que están, españolas, francesas, italianas, etcétera, en realidad transnacionales, que se les hacen los dedos huéspedes con la cantidad de dinero que van a ganar produciendo allá, porque es mucho más barato.
Y eso hay que contarlo, meterlo también dentro, porque el mismo fenómeno ha ocurrido con la cuestión energética, por ejemplo. Hay mucha empresa española del sector primario operando en Marruecos. Claro. Pero mucha. Claro. Y esto es y eso que es política de lobbies, Alejo. Claro. Y así se va vaciando el campo español. Claro. El campo y todo lo demás. Claro. Aquí competimos con reglas imposibles y fuera, sin reglas. Eso es competencia desleal, tal cual. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí tenemos una serie de requisitos fitosanitarios imposibles. Fuera no. Tema laboral. Si es que es lo que quieren, lo han decidido. Es una decisión directamente de Bruselas acabar con el sector primario. Y la IOLI venga a subir el salario mínimo. Exactamente. Claro, esto, el salario mínimo. Hay sectores que solo los destroza uno el agrario. Por cierto, ya que estamos, paréntesis, a lo mejor vería usted la noticia hace unas semanas de una red de explotaciones agrarias, creo recordar que en Albacete, sí, Albacete, Murcia, juraría que era Albacete, que habían sido detenidos sus directivos por explotar a los trabajadores del campo. Y ahí se quedó. No se contó la segunda parte. Era una red de pakistaníes. Sí, es verdad. ¿Verdad? ¿A que esta segunda parte usted no se enteró? Pues efectivamente, era una red de pakistaníes que trabajaban aquí explotando ciertamente a los braceros del campo. ¡Diablo mundo! En fin, bueno, mire, pues por nuestra parte estamos enteramente con estos que protestan en Bruselas y está francamente bien y habrá que seguir protestando. Sí, sí. En fin, y a ver si él le dice algo al gobierno español también, ¿no? Yo que sé, que por lo menos que haga el gesto. Ostras, más globalista que Macron no hay nadie, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que este gobierno que está lleno de hipocresía, siempre que se acerca a una campaña electoral, siempre dice, no, vamos a proteger el campo español. Pero si les da igual. El campo del Barça, ellos son del campo del Barça. En fin, vámonos a la publicidad. Vamos a la publicidad porque a la vuelta viene Paula Cruzado, vamos a hablar del Club de Amigos y vamos a abrir la página nacional. Vamos a abrirla por el tema del ex fiscal general. No tienen vergüenza. O sea, ninguna. Empezando por la magistrada Segoviano, magistrada del Tribunal Constitucional, que es esta señora que lleva el pelo como los incroyables de la época de la Revolución Francesa, todo para arriba, ¿no? Que va y le da mucho ánimo en un acto público, claro, la van a recusar. Esta mujer, o sea, son una secta. Bueno, publi lo vemos. ...22:39, 21:39 en Canarias. Vamos a entrar enseguida con el caso de García Ortiz, ex fiscal general del Estado. Pero antes hay que... Para entrar con una sonrisa en la vida política nacional hay que pasar por el Club de Amigos. Paula Cruzado, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, pues estoy muy feliz de haber vendido todo el número de la lotería, 1980 décimos, hemos repartido por todo el territorio nacional, ya esperando que llegue el lunes para que pues seamos uno de los premiados, no estaría nada mal. El año pasado tocó. Claro, así que no perdemos la esperanza. Y también para recordarles a todas aquellas personas que nos siguen día a día, que hacen posible este medio de comunicación, muchos de ellos a través de sus donaciones, a través de sus cuotas, pues esas llamadas de teléfono de ánimo, desde aquí darles las gracias, porque gracias a ellos mucha parte de este proyecto se hace realidad, ¿no? Absolutamente. Y también recordarles que a todas aquellas personas que no lo han hecho, que lo hagan, que las cuotas y las donaciones desgravan. Los primeros 250 euros se desgravan el 80%, es decir, 200 euros, con lo que es una cuota de 50 euros al año, que son 4 euros al mes. Y es un valor que para nosotros es muy importante, aunque la gente diga, ¡buah, si son solo 50 euros, pero qué poco! Bueno, pues a nosotros de verdad, que siempre lo digo, granito a granito se hace granero y ayuda al compañero. Para nosotros es muy importante. Por eso digo, los primeros 250 euros te desgrabas el 80%. Hay gente que dice, bueno, yo puedo ayudarles un poco más, ¿qué me desgrabaría? Bueno, vamos a poner un ejemplo de 500 euros. Los primeros 250, 200 euros te desgrabas y el resto te desgraba 100 euros, por lo que haces un total de 300 euros. Que quieras que no, es una cantidad que antes de que se la quede el Estado, bueno, pues os las quedáis ustedes por habernos ayudado a nosotros.
También se puede hacer a través de empresas, ya sean medianas, pequeñas, grandes, y además aquí no tenemos un límite de los primeros 250 euros. Es la cantidad que ustedes quieran. El primer año se desgravan el 40% y si mantienen la cuota o es superior, se pueden desgravar hasta el 50%. Así que desde aquí animo a todas aquellas personas que todavía no lo han hecho, que lo hagan, que nos ayuden, que hagan de este medio de comunicación una realidad como es que es hoy en día y podamos ser más fuertes para llegar a todos aquellos sitios donde no llegamos en abierto. Mucha gente nos llama, pero es que no os veo, es que os tengo que ver a través de la plataforma. Bueno, pues para todas aquellas personas que, bueno, pues que quieren que estemos, para eso les necesitamos a ustedes. Hagan esa donación o hágase socio del club de amigos. También es cierto que nos están haciendo esas donaciones que estoy pidiendo, pero no nos dicen quién son. Eso es muy importante porque si no a ustedes no le... Nosotros agradecemos en el corazón, pero para usted que no le esta saca ningún televisión beneficio. sea posible. Vale, es posible, pero les queremos ayudar. Por favor, llámenos y pónganos su nombre, su apellido, su DNI, su dirección postal, porque si no nosotros esa donación no se la podemos registrar a usted que la ha hecho. Así que todas aquellas personas que han hecho una donación a lo largo del 2025 y no han puesto en el concepto quién son, por favor que nos llamen para que ellos se puedan desgravar y nosotros poderles identificar. Y desde aquí, y ya me voy, animarles a todas aquellas personas que lo hagan, que hagan posible este medio de comunicación cada vez más fuerte. Tienen hasta el 31 de diciembre. Volveré la semana que viene para recordárselo, de verdad, que es importante para ustedes y para nosotros. Paula, gracias mil. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Vámonos con el caso García Ortiz y todo lo que está pasando a su alrededor. Ahora mismo la cuestión es, el Gobierno intenta por todos los medios que Álvaro García Ortiz pueda seguir dentro de la carrera fiscal, aunque su condena a inhabilitación comporta la exclusión de la carrera fiscal, no solo como fiscal general del Estado. ¿Cómo lo piensan hacer? Bueno, Mónica Fuster da algunas pistas. Después de manifestar el presidente del Gobierno su discrepancia por la condena al fiscal, creo en la inocencia del fiscal general del Estado. El Gobierno de Sánchez estudia un indulto parcial para Álvaro García Ortiz para evitar su expulsión de la carrera fiscal. El exfiscal condenado por delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, se encuentra inhabilitado para el cargo de fiscal por 2 años, además de la indemnización. Sin embargo, el Supremo ha remitido este miércoles una copia de la sentencia a la Inspección Fiscal para que estudie la expulsión de Ortiz del Ministerio Público. El Ejecutivo se encuentra investigando 2 vías. La primera opción sería a través del Tribunal Constitucional que preside Conde Pumpido. De no conseguir exculpar al fiscal por esta vía, el Ejecutivo buscaría una aprobación por parte del Gobierno socialista de un indulto parcial. Este indulto rebajaría su inhabilitación de 2 años a 6 meses, el límite para no ser apartado como fiscal. Además, la Unión Progresista de Fiscales, a la que por cierto perteneció la actual fiscal del Estado, Teresa Peramato, han respaldado un llamamiento a través de la plataforma Change.org. La petición cuenta de momento con 623 firmas. De hecho, Peramato le mostró a Ortiz su aprecio en su primer discurso como nueva fiscal general. Quiero expresar públicamente mi reconocimiento, mi respeto, mi admiración y agradecimiento a mi predecesor más inmediato. Este intento de indultar al fiscal reaviva tensiones que ya tenían los líderes del PP. Es los 3 poderes del Estado y nadie está por encima de Sánchez, ni la ley ni la justicia. ¿Quién está? Que están por encima del Supremo, que al Supremo le ha nacido otro Supremo, que nadie puede juzgarles. ¿Y hoy dan lecciones de qué? ¿De una sentencia a un fiscal general del Estado que lo que ha hecho ha sido defender la verdad y la institución de la Fiscalía General del Estado? Si quien tiene que pedir perdón es la señora Ayuso y quien tiene que exigir responsabilidad de la señora Ayuso es el señor Feijóo. Por ahora, depende del Tribunal Constitucional o del Consejo de Ministros que García Ortiz recupere su carrera fiscal antes de lo esperado. Que no. Verá usted, artículo 32 del reglamento fiscal. La condición, punto 1. La condición de fiscal se pierde en virtud de alguna de las causas siguientes. A. Renuncia. B. Pérdida de la nacionalidad española. C. Sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviera carácter firme. O D. Que este es el caso, pena principal o accesoria de inhabilitación para cargo público o condena por delito doloso, sin perjuicio, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que el fiscal general del Estado, el ex fiscal general del Estado, no solo está inhabilitado por sanción para ser fiscal general, es que precisamente por esa sanción tiene que irse de la carrera fiscal.
Por eso el gobierno trata de maniobrar para mantenerlo dentro, que es seguramente lo que le prometieron cuando le dijeron aguanta, Álvaro, aguanta. En todo caso, no deja de ser una cacicada. Otro sí. Ha quedado claro el carácter sectario de esta gente el otro día en un acto público en el que apareció la señora Segoviano, que es una magistrada del Tribunal Constitucional, dándole, creo que puedo ser el titular, mucho ánimo a Álvaro. Bueno, una señora que tiene que resolver sobre el futuro de un sujeto no puede aparecer, ¿verdad?, diciéndole al sujeto mucho ánimo, sujeto. Claro. Así que Voz Populi muy prudentemente titula que podrá ser recusada, pero no será. Sí, no guardan ni las formas. No. Les importa más exhibir la pertenencia al grupo que la pertenencia al Estado. Y esto es importante. Bueno, el haber tenido un fiscal general del Estado condenado al final por el Tribunal Supremo es una muestra palpable del nivel de degradación institucional al que hemos llegado, ¿no? Por eso, enlazando con lo que decíamos antes sobre el eventual pucherazo electoral, no tienen límite. Entonces, todas las declaraciones de Pedro Sánchez poniendo presión sobre el Tribunal Supremo. Es inocente, creo en su inocencia, va a ser inocente, o de Bolaños, ¿no? Es decir, es algo intolerable. Son gente que no respeta las reglas, ni las escritas, ni las no escritas de la democracia liberal. O sea, las atropellan, las pisotean. Entonces, seguro que están pensando en una maniobra para librar a García Ortiz de lo que merece, que es ser apartado del Ministerio Fiscal. Don Ignacio, Miguel Ángel, figuras. A ver, estos hechos son gravísimos. Un fiscal general del Estado tiene como misión principal promover la acción de la justicia y velar por las leyes, ¿vale? Eso como primera cuestión. Ya ha sido condenado por revelación de secretos, 2 años de inhabilitación. Y ya que el gobierno se esté planteando la posibilidad de un indulto, pues desvela, como muy bien ha dicho Alejo, la degradación institucional del gobierno del Partido Socialista. Porque al final, que el poder mire por sus amigos para poder indultar, es decir, que el poder vea como un salvoconducto la posibilidad de indultar a un amigo suyo, es gravísimo y atenta contra la separación de poderes, contra el Estado de Derecho y contra el propio imperio de la ley. No se nos olvide que la ley del indulto es una ley del siglo XIX, es de 1870. Nosotros llevamos en nuestro programa electoral, me refiero a Vox, modificarla. ¿Por qué? Para que no quepan los indultos en una serie de casos. Por ejemplo, malversación de caudales públicos, sedición, ¿no? Parece lógico. ¿Y cómo puede ser que entonces una persona que has colocado tú, como la sentencia no te gusta, dices, oye, no, quizás aquí indulto y, por tanto, esa sanción que estaba prevista en la sentencia, pues de alguna manera queda... Sería... ¿Has terminado? Perdóname. Bueno, puedo seguir luego, vamos, sin ningún tipo de broma, si me dejas... No, es que, muy peligrosa. Como vi que parabas y... No, o sea, y entonces esto es sumamente grave y luego le queda el cauce del Tribunal Constitucional que muchas veces hemos advertido en esta casa que preside Conde Pompido, porque al final el Tribunal Constitucional se ha vuelto una especie como de Tribunal de Casación, cuando no es eso, es el intérprete máximo de la Constitución y, por ejemplo, en este asunto sería ver si se ha vulnerado algún derecho fundamental. Y como seguro que no se ha vulnerado ningún derecho fundamental, está actuando como un tribunal de casación en ocasiones el Tribunal Constitucional. Y por supuesto que es inconstitucional. ¿Eso cómo lo evitaríais? Porque el recurso de amparo está ahí. Y el recurso de amparo es lo que justifica que con la excusa de que se han vulnerado los derechos del condenado puedan servir de casación de cualquier cosa. Este es el problema. Es un Habría que cambiar la Constitución. Habría que cambiar el tribunal, porque en la práctica el problema que tienen la argumentación de carácter constitucional de este tribunal, muy fundamentalmente de este, es que es enteramente discrecional. Es decir, tú deduces de un precepto constitucional un desarrollo teórico que has inventado tú
¿verdad? Y de ahí concluyes finalmente que tal cosa es constitucional. Es que justo esta señora que salía en esta noticia tiene una conferencia donde te explica eso. La Segoviano. Sí, y te explica que sí, la magistrada del Constitucional, y es de antes, yo creo, antes de que entrara, contándote que, y no es ella sola, es una gran corriente. Es una corriente, efectivamente. De los estudios del derecho, en el cual, como nos quedemos con lo que dicen los derechos de leyes, en España es de 1978, pero en Estados Unidos, pues la Constitución es de 1700 y pico. Entonces, como nos quedemos con los derechos tal como lo formularon unos señores que eran además varones, heterosexistas, racistas y todo religiosos, creían en Dios, aunque fuera de manera diferente. Si nos quedamos con las leyes como fueron creadas en su momento, nos vamos a quedar desactualizados y, por lo tanto, la función, te lo dicen así directamente, la función del juez es desarrollar la legislación, desarrollar los derechos, desarrollar la Constitución, lo cual es muy peligroso, pero eso es mucha gente, no es que esta señora... que por supuesto está mal que esta señora diga esto. Por cierto, a propósito de esto de los apoyos entre la izquierda, ¿hay algo que sea hoy el núcleo de ser de izquierdas que no sea apoyar a otros de izquierdas? Exactamente. Es lo único. Es el tema que te iba a plantear, porque a mí lo que vamos a ver, yo puedo entender el desarrollo, pero todo esto que has contado y tiene su lógica además y no carece de razón en muchos aspectos, ¿no? Pero claro, si la consecuencia de eso es imponer mi santa voluntad porque me sale del flequillo, como esta señora, claro. O sea, y porque pertenezco al grupo, que efectivamente es un grupo que se define solo por la pertenencia al grupo, y esto ha sido manifiesto, al final, ¿qué significa? Claro, que el criterio elemental de igualdad ante la ley se ha acabado. Pero por eso me Eres más igual si perteneces al grupo que si no. Pero por eso me interesa también que cambiemos las leyes o las medidas para evitar esto, porque todo esto es la situación que tenemos. Entonces, medidas que se pueden aplicar. Efectivamente, lo que decías tú sobre los indultos. Entiendo más o menos que es que cualquier delito de tipo, voy a definirlo de una manera grosera, político, no lo puedan indultar políticos, valga la redundancia, ¿no? Bien, eso me parece estupendo porque ya pone un cortocircuito a esta pertenencia de grupo, de que cómo pero lo otro, lo del constitucional, ya digo, solamente lo veo con un cambio constitucional, valga la redundancia. Bueno, es que la Constitución a día de hoy lo que marca en el artículo 159 es que los magistrados del Tribunal Constitucional están elegidos 4 por el Congreso, por tanto partidos políticos, 4 por el Senado, por tanto partidos políticos, 2 por el Gobierno, ni más ni menos, y 2 por el Consejo General del Poder Judicial, cuyos vocales, a su vez, están elegidos por los partidos políticos en el Congreso y en el Senado. La partitocracia, literal. Porque la izquierda, no se nos olvide, quiere una justicia revolucionaria, politizada y partidista. Claro. Esto, lo de la separación de poderes, no va con ellos. Porque les impide hacer su proyecto. Por eso odian y detestan a los jueces y magistrados libres e independientes que quieren aplicar la ley, porque ellos dicen, no, si lo que tenemos que hacer es todavía politizar más la justicia. ¿Y os acordáis lo de Lawfare? Lawfare dice, no, están ustedes judicializando la política. No, claro, es que si usted ha cometido un delito, por supuesto se tiene que sentar delante de un tribunal de justicia. ¿O es que ustedes se creen que por ser políticos tienen privilegios y están por encima de la ley? Sí, pero una advertencia, que los espectadores no esperen que la izquierda diga, salvo en círculos cerrados, queremos politizar la justicia. Nunca lo van a decir así. Van a decir, queremos democratizar la justicia, que es lo mismo. Porque democratizar significa que entonces que corresponda con lo que ha abortado la gente a través de partidos políticos, que por lo tanto son los que van a manejar la justicia. La Constitución es tajante. La máxima instancia jurisdiccional es el Tribunal Supremo. Eso es. Entonces, hay 2 ejemplos que demuestran que se ciscan en la Constitución. Uno, la ley de amnistía. Eso fue un atropello. Bueno, y segundo, el exonerar a los seres. O sea, pero vamos a ver, ¿tú quién eres, Inmaculada o Cándido? ¿Quiénes sois vosotros para enmendarle la plana al Tribunal Supremo? El Tribunal Constitucional es un tribunal político y tiene 2 misiones. Que no haya vulneración de derechos fundamentales y que las leyes se ajusten a la Constitución. Todo lo demás es ir más allá de sus competencias. Claro. Entonces, es un auténtico escándalo lo que está haciendo el Constitucional de Pumpido.
¿Añadimos algo más o nos vamos a Extremadura? ¿Qué preferís? Extremadura. En Extremadura, que hay un jamón maravilloso y unos paisajes deliciosos. Y tenemos las elecciones al... Aquí tenemos a un ilustre representante. Además, un ilustre aborigen. Muchas gracias. Un indígena, tenemos un indígena. Un indígena extremeño. Bueno, ¿qué ha pasado? El asunto de la denuncia de la señora Guardiola de robo del voto por correo en Extremadura. Robo ha habido. Eso es una evidencia. Han aparecido las cajas semicalcinadas por ahí y tal, los votos fuera. O sea, alguien se ha llevado los votos. Tanto ha sido así que la propia Junta Electoral Central ha ordenado repetir ese voto. Eso no es ninguna broma. O sea, la Junta Electoral Central es un juez. ¿Es la central o la autonómica? Bueno, me da igual. Es un juez en todo caso. Porque es una evidencia que ha habido un atentado electoral. A partir de ahí, la reacción gubernamental, ¿cuál ha sido? Primero, ¿cómo osa esta mujer poner en duda la limpieza electoral de nosotros, el Partido Socialista? Claro, las carcajadas se están oyendo todavía en Pernambuco. Bueno, vamos a ver lo que nos cuenta Marina Neila al respecto y seguimos. Roban los votos por correo de la oficina de correos de Fuente de Cantos, en Badajoz. Las elecciones en Extremadura son este domingo. Los ladrones accedieron al local de madrugada y se llevaron la caja fuerte donde estaban depositados 124 votos y 14.000 euros. Están robando nuestra democracia delante de nuestros ojos. ¿Y alguien quiere que los extremeños no tengamos derecho a decidir? La misma situación se ha vivido en otras dos localidades de Badajoz, Torremejía y Santa Amalia. Al parecer, en estos dos últimos casos, las cajas fuertes estaban vacías. La presidenta y candidata del PP denuncia además que la papeleta de su partido no llega a quienes han solicitado el voto por correo. Ayer descubrimos algo también bochornoso. Muchos ciudadanos que solicitaron el voto por correo no recibieron la papeleta del Partido Popular. Así es que os pido que votéis masivamente, que las urnas se llenen de dignidad, que nuestra voz sea tan atronadora que nadie pueda silenciarla. Horas después, la Guardia Civil ha localizado la caja calcinada. Sin el dinero, pero se han recuperado los votos esparcidos por el suelo. Aseguran que todo apunta a casos de delincuencia común. Los 124 electores podrán volver a votar según correos. Es un clásico que el Partido Popular, en campaña electoral, siembre dudas sobre la fortaleza y la limpieza de nuestro sistema electoral. Es totalmente irresponsable, es trampista, es una técnica de la ultraderecha súper habitual en España y en otros sitios. Este caos, a escasos días de las elecciones, coincide con el cese del conductor y también primo de la presidenta autonómica, tras conocerse que fue condenado por violencia de género a 6 meses de alejamiento por coacciones contra su expareja. El gobierno extremeño asegura que la presidenta no tenía conocimiento previo de los hechos. Mire, del chofer yo no hablo nada. Estamos hablando de un gobierno, de un presidente del gobierno que ha tenido como chofer a Koldo. Joder, que de verdad. Bueno, una nota nada más, al margen. Lo digo con todo cariño a las mujeres del Partido Popular, que hay estupendas en todos los... ¿Por qué repiten la retórica de la izquierda continuamente? Vamos a llenar las urnas de dignidad. El otro día una de Madrid explicando el estatuto marco que propone Mónica García, el estatuto de la vergüenza. O sea, esa retórica inflamada, como de revolucionaria de 1848, enseñando una teta por las calles de París. Es que de verdad, es que queda muy mal. Igual, no sé, piensa que así consiguen un voto de... Bueno, lo que pasa es que, aparte de los factores institucionales y éticos, la política tiene también una parte de estética. Ciertamente. Y la izquierda siempre ha sido partidaria del feísmo. O sea, cuanto más feo y de más mal gusto y más ordinario y más soez, mejor. Por eso el PP entra ahí, ¿quieres decir? Claro, ¿cómo? Que por eso el PP entra ahí, porque estos años... No, porque, a ver, lo que procede es, también en la política, actuar con educación, con sentido de lo que es armonioso y agradable al buen gusto. No, ellos siempre, incluso hay una cierta izquierda que se vanagloria de vestir de forma totalmente descuidada. O sea, el Facebook. ¿No? Eso en el PP solo le pasa a Borja Semper, nada más. Eso en el PP solo le pasaba a Borja Semper. Eso de vestir esa parte de la izquierda, ¿quieres decir? Sí. Bueno, vamos a la cuestión del fraude electoral. Al principio de este programa, a largo rato habéis hablado, menos Miguel Ángel, al que le voy a dar la palabra ahora al primero, y luego sobre
vamos, está completamente justificado la sospecha. Es que les hemos visto hacer cosas prodigiosas, empezando por meter de custodia del voto por correo a Leire Díaz. Claro, y a partir de ahí más. Por algo sería. Sí, sí, además es que estos discursos de nuevo tienen mucho que ver con lo que decíamos del ataque al Estado de Derecho, esto de, ay, no se te ocurra desconfiar, que es que entonces estás atacando la democracia y estás atacando el Estado de Derecho. Al contrario, el Estado de Derecho y la democracia se sostienen cuando somos capaces de confiar en la desconfianza, es decir, confiar en que van a desconfiar unos de otros y se van a controlar. La plena confianza en nuestros gobernantes pues es más propia, pues no sé, de sociedades de eso, pequeñitas, muy tribales, donde nos conocemos todos y podemos confiar. Pero una sociedad grande donde no hay relaciones personales, la confianza tiene que ser en las instituciones que unas a otras se controlen. Luego, lo que ha dicho Bolaños es una auténtica barbaridad, ¿no? Esto de decir, Salvo que... Claro, sí, claro, es que, y además, no, es lo que tú decías al principio, abona la sospecha de por qué sale diciendo esta tontería. ¿Cómo es que no te fías de mí? ¿Cómo es que limpiando la navaja en la manga. Claro, es que, joder. ¿Cómo se te ocurre protestar? Deja que todas las cosas vayan como están yendo hasta ahora, que no puedes dudar de que vayan muy bien. Pues lógicamente quien habla así, muy probablemente es que las está haciendo mal. Y entonces, claro, las dudas son sobre los procedimientos estos que decíais, que el voto, pues al voto por correo, muchas veces la gente no lo sabe muy bien, pero tú cuando metes en un sobre tu voto por correo va el voto en un sobre cerrado y aparte tu credencial. Cuando llega a la mesa electoral, se abre el sobre, se ve la credencial, ha votado fulanito, se pone así, y es verdad que el sobre se arroja, como todos los demás, a la urna para que quede diluido, como el mío también queda en una urna general. Si pusieran el mío cuando voy a votar yo en una urna distinta, después es que sería mi voto fuera el único de esa urna, sería poco secreto. O sea, la idea es que todos los votos, esto es lo que garantiza que el voto por correo sea secreto, ¿no? O sea, que la gente a lo mejor piensa que llega el voto por correo, se abre, se dice, mira, del PSOE, fulanito. No, es un sobre que se une a los demás. Y luego la idea de que este señor fulanito ha votado y lógicamente le pongo para comprobar luego la participación general y para comprobar que no vote dos veces, porque a lo mejor, etcétera, ¿no? Entonces, por eso no sé hasta qué punto... O sea, cuidado, estoy diciendo, ¿hay que controlar el voto por correo? Sí. ¿Dónde hay que controlarlo? Justo en donde ahora se ha visto que hay que controlarlo, en la cadena de custodia. Es decir, y sobre todo en la misión, que es también los otros fraudes que ha habido, son que yo le diga a fulanito, oye, fulanito, ¿no te apetece ir a votar? No, de acuerdo. Pues mira, fírmame en este papel, que voy yo de tu representante y hago yo tu voto. Pero eso no se hace con una persona, sino que se hace con 100, que son estos casos. Es verdad que es difícil hacerlo con 100.000. Pero 100 aquí, 100 allí, 100 allí, es un fraude de toda regla. Y en municipales, 100 votos es muchísimo en la mayoría de los municipios de España. Por lo tanto, esto de, no, bueno, es que son 100, ya, bueno, son 100 en esta, pero... Y por otra parte, bien, es verdad que nunca en España se ha decidido un escaño por un voto, pero sí se ha decidido por 100. Claro. O sea, que 100 sí que pueden ser muy importantes. Entonces, yo creo que vigilar en la emisión, o sea, que no haya ningún tipo de fraude a la hora de emitirlo. Vigilarlo, lógicamente, en la custodia, aunque es difícil, porque tendría que ser también una tarea, pero bueno, de coger sobre a sobre, sacar el voto y meter otro. Pero sería posible, potencialmente es posible. Si a mí me llegaran a mi casa la noche antes del electoral todos los votos, yo podría hacer cositas con ellos allí. Esto es real, es posible, es perfectamente posible. Pero ya, cuando ya está en la mesa de votación y ya está al lado de la urna, ahí es donde yo no veo que haya realmente nada que se haga mal. Es decir, todo este proceso además se hace con todos los apoderados, todo el interventor, todo el público que quiera. Pero el voto cuidado, cualquier persona es el trayecto. Eso digo. O sea, digo, es lo que he dicho. En la emisión puede haber fraude, en la emisión, durante el recorrido, pero que cuando llega allí... Otra cosa que no sabe la gente muchas veces es que tú puedes ir a cualquier escrutinio de cualquier mesa a verlo. No hace falta ni siquiera que sea la tuya. Por eso hay un interventor. Sí, pero que tú, aunque no seas interventor, aunque no seas apoderado, aunque no seas candidato, aunque no pertenezcas a ningún partido, como ciudadano, dices, esta tarde me apetece irme a ver cómo cuentan votos en el colegio de ahí del otro lado de la ciudad. Te vas y te tienen que dejar entrar. También es verdad que no vas a poder salir hasta que acaben, ¿eh? O sea, que vete con tiempo para... Porque esto no puede ser, yo salgo, yo entro, el otro entra, el otro sale. Entonces, claro, entonces hay gente que se queda, a lo mejor los que han votado los últimos dicen, venga, pues ya me quedo. Hay gente, en ese momento es justo el momento donde es más difícil, no hay nada imposible. Si diera la casualidad de que no hay interventor o no hay apoderados de otros partidos, si diera la casualidad que todos están conchavados, perfectamente es verdad que pueden decir, aquí hay 100 votos de este partido y 20 de este otro, pero vamos a apuntarlos todos como del nuestro, es verdad. O sea, pero bueno, eso es muy difícil porque el transeúnte que se ha quedado allí y que tú no sabes qué es, si se ha quedado alguno... Pero hay otras formas, ¿eh? Estaba denunciando el PP hoy
por ejemplo, y yo recuerdo que a Vox le ha pasado, desde luego en otras convocatorias, no sé si en estas, que en los sobres que te llegan para el voto por correo, resulta que no estaba la papeleta del PP. Ah, bueno, claro. Bueno, trampitas de esas. Pero O en el propio colegio electoral poner las papeletas de un partido, ponerlas pero debajo de otro. Eso es. Con lo cual están, pero no las ves y la gente no las puede ver. Sí, truquitos hay muchos, pero por eso concentrémonos un poco en lo que sí que es viable, ¿no? Bueno, yo soy muy de acuerdo con lo que acabas de decir, Miguel Ángel. O sea, yo creo que en origen hay que custodiar correctamente el voto, es decir, que tiene que ser personal, presencial y nominativo. Y ha habido elecciones donde las instrucciones por parte de la Junta Electoral Central no eran esas. Y por tanto, no te preocupes, yo te llevo el voto, tal. Como por ejemplo ocurrió en Melilla, como he dicho anteriormente, en mayo del 2023. Eso es fuente de fraude. Ocurrió. Luego se cambió la instrucción de la Junta Electoral Central a instancias de Vox. Es decir, que no era personal, presencial y nominativo. Vamos, una verdadera barbaridad que nuestro ordenamiento... Aclaremos cómo era. Era que tú eras representante, tenías un papelito que decía fulanito es mi representante. Conseguía eso de 100 personas, entonces yo consigo 100 papeles de fulanito es mi representante y entonces los 100 votos los emito yo en la oficina de correos. Literalmente eso. Sí. Luego, en el trayecto, como muy bien apuntabais, y luego el tema de las urnas. ¿Pero por qué es esto? Porque si resulta que de repente el voto por correo, el 85%, el 90%, un porcentaje muy elevado, es a una única fuerza política, en detrimento de lo que ha ocurrido en el voto presencial, de alguna manera ya nos da indicios de que algo raro ha ocurrido. Sí, sí. Es verdad que hay municipios, hay pueblos donde a lo mejor eso no se ve con claridad, pero en una gran ciudad, sin duda que sí, que en una determinada mesa electoral pues suceda eso. Y de todas formas, para mí la gran pregunta es que hay sospechas, claro, es que hay sospechas en el siglo XXI en España de posible fraude electoral. ¿Por qué? Evidentemente porque sabemos que Pedro Sánchez es capaz de todo. Lo hemos dicho por activa y por pasiva en multitud de ocasiones. Pero por otro lado, también es que a lo mejor el ordenamiento jurídico se puede mejorar. Y en eso es lo que nosotros también estamos. Una pequeña corrección a esto. Vale, si quieres comprobar eso así, yo creo que el método sería que todo el voto por correo de la circunscripción o del lugar donde se estén se concentrara en un mismo sitio y se contara todo él separado del resto. Ahí sí que podrías mirar ese tipo de cosas. El miedo que me da de que vaya a la urna y lo coloques en una urna distinta es, habrá momentos en los cuales en algunas circunscripciones, en algunas mesas pequeñas, muy poca gente vote por correo. Si tú arrojas 4 sobres a una urna, se ve qué sobre es cuál. O sea, yo puedo fijarme, el voto de fulanito, cae en la urna, y luego va a caer otro, sé cuál es el del fulanito. O sea, el truco de la urna es que se desdibujen los votos y de hecho, hipotéticamente podría votar una sola persona por correo. Esa persona que está en esa urna apartada ya sabemos a quién va a votar. Y eso, de nuevo, en contextos ciudades, da igual, a lo mejor tal, pero en determinados pueblos, si tú sabes que tu sobre se va a quedar el solito con otros 2 en una urna y vas a votar a un partido políticamente incorrecto, por ejemplo el vuestro, o sea, sería de los más perjudicados. Así localizaba ETA a los votantes del PP. Es el otro contexto terrible, ¿no? Es el otro contexto terrible. Durante la etapa, efectivamente, durante esa etapa... Entonces, y después los mataba. De hecho, yo alguna de las labores que he realizado como apoderado, y por eso me sé también este procedimiento, ha sido en el País Vasco. Y yo en el País Vasco me sentía muy seguro por el hecho de que esos votos llegaban, se diluían, nadie sabía qué, porque en el País Vasco tenías al lado a un señor mirando, como he dicho, pero de Ribatasuna. Estaba ahí, o sea, estaba ahí controlando el de Ribatasuna. Entonces, cuanto más desdibujado quede a quién vota cal, porque esto la gente, con razón, no irracionalmente, la gente lo tiene muy en cuenta, la gente no quiere que sepan a quién vota. Claro. Cerremos tema muy rápidamente, Ignacio, y luego a intervención de Alejo y nos vamos a la publicidad. No, que de acuerdo, lo que pasa es que fíjate dónde estamos poniendo, es decir, que en algunos municipios de España todavía no hay libertad para votar a la fuerza política que uno considere, es decir, que partimos ya de esa misma premisa con este gobierno que ha cedido todo con los separatistas o también con los filoterroristas de Bildu. Es decir, ese es el contexto, pero la verdad es que nosotros lo que queremos es intentar mejorar el ordenamiento jurídico para velar por la transparencia en un procedimiento electoral en el que hay bastantes dudas al respecto. Entonces, bueno, ese es un poco... Después la intervención que hemos visto de Bolaños revela hasta qué punto ellos ni entienden, ni quieren entender y desprecian la democracia liberal. Porque el tío dice,
Es que el PP está sembrando la desconfianza en el sistema electoral. Y eso es trumpismo, ultraderecha. Vamos a ver. La democracia liberal se basa en la desconfianza en el gobernante. Sí, claro. Se basa en que el gobernante no tiene tu confianza automática. Claro. Esto pasa en Irán, pasa en Cuba y pasaba en la Unión Soviética. Pero en las democracias occidentales el ciudadano desconfía del gobierno. Y estos son los famosos checks and balances. Es decir, todo lo que es los contrapesos, los controles y el procedimiento, el proceso electoral es clave. Claro. Entonces, claro que desconfiamos, querido Bolaños. Y cuando tú te quejas de que desconfiemos, estás demostrando tu voluntad totalitaria. Porque la base de la democracia es que si el gobernante no te gusta, lo puedes quitar. Y si desconfías del gobernante, puedes hacerle un escrutinio. Entonces, cada vez que abren la boquita, se delatan. Y por otra parte, las razones, hay que irse a la publicidad, sí o sí, ¿no? Y cerramos ese tema ya. De que haya, que hay que hablar de más cosas. De que sea Está Zapatero trumpista, esperando, mira. Es que hay motivos buenos para desconfiar de las elecciones de 2020. De Estados Unidos, digo. O sea, esto de llamarlo trumpista. Hay motivos buenos. Y de hecho, se sabe que en las elecciones de Kennedy hubo fraude. Eso ya, al pasar de las décadas, ya se acepta, porque ya a nadie le importa. Entonces, todavía tenemos que descubrir qué pasó en el 2020. ¿Y en España en el 20 qué? ¿3? En fin, claro. Señores, a la publicidad. Venga, que esto es lo que da y hay que hablar de Zapatero. Otra persona en la que tú le ves y confías en él de inmediato. Una cosa, con Bolaños, lo mismo. Está liadísimo el asunto en torno a Zapatero. Pero hay una cuestión clave. Él ha anunciado acciones judiciales contra la gente que está hablando de él, pero no ha ejercitado ninguna todavía. Yo quitaría incluso el todavía. Y esto es muy importante. Publi, y hablamos de eso. Está Alejo contando un secreto. Y bueno, no vamos a decir nada de lo que tampoco te pilla la cámara contando en un renuncio de estos. No se cuentan. Claro, evidentemente no lo voy a contar. Bueno, ya no, que lo cuente luego si quiere. Y además es importante lo que estaba contando, todo se ha dicho. Bueno, el tema Zapatero. El tema Zapatero ha estallado en torno a la cuestión del rescate de Plus Ultra. ¿Por qué ha rescatado? Porque toda la operación en torno a esto de que si el Monte del Pardo, que queda con la bolsa y no sé qué, es muy rara. Los seguimientos eran previos, lo que ha aparecido sobre la investigación es muy relevante y claro, lo que no se ve muy bien ahí, ¿qué hace Zapatero? Porque esto no es una operación de rescate de una compañía aérea, un rescate convencional de una compañía aérea convencional, esto es otra cosa, ¿no? Esa es la razón de que el PP, el Grupo Popular en el Senado, haya decidido llamar a Zapatero a comisión. El Partido Popular llamará al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero a la Comisión de Investigación del Senado. Aquí tendrá que explicar, entre otras cosas, su relación opaca con la dictadura de Maduro, su papel en el rescate de Plus Ultra, si participó directa o indirectamente en el chivatazo, si supo con antelación que iban a producirse detenciones, si esa persona fue advertida para destruir pruebas, y qué sabía, cuándo lo sabía y quién le pudo advertir sobre actuaciones policiales y judiciales. Bueno, otra cosa es que él conteste, pero en fin, por cierto, ya paréntesis, ¿sabe usted que Santos Cerdán mintió en la comisión del Senado, que es una cosa que no se puede hacer? Creo que ha sido el PP el que le había puesto una querella o no sé qué por falso testimonio y la fiscal general del Estado ha intentado quitársela, que no ha colado. Una cosa, en fin, de verdad. Estamos en un plan... Bueno, tema Zapatero. Cosas que han salido. Solo le pongo dos, para no liarle. Esto que contaba el debate, que está sacando la iniciativa en toda la información sobre el famoso encuentro con Julio Martínez y el tema de Plus Ultra. Esta. La famosa casa de la vaca de Zapatero, en la que ya no vive. No, esta es otra distinta, pero también me vale. Después de que sale Zapatero de Moncloa, su empresario amigo, al que ya algunos dan por testaferro, crea una red con 16 sociedades. ¿Para qué crea uno una red de 16 sociedades? ¿Para hacer amigos? Hombre, normalmente no.
Normalmente son pantallas. No digo que este sea el caso, puede ser simplemente por un afán emprendedor sin límites, pero normalmente son pantallas que uno crea para triangular dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Lo otro, ahora sí, lo que estaba contando el debate, esto era de Objective. La Casa de Zapatero en Aravaca albergó 5 reuniones sobre las transferencias de Plus Ultra a Venezuela que investiga la policía, que son, si no recuerdo mal, 133 millones de euros. No me quiero equivocar, igual estoy equivocado, porque yo ya me mareo, debo decir. Pero hay un montón de dinero que se escapa. ¿Dónde está? Bueno. Y todo eso en torno a un personaje ya de por sí extremadamente siniestro, como es José Luis Rodríguez Zapatero, por el que Alejo Vidal Quadras tiene una particular simpatía, además. Bueno, no, yo como muchos españoles, es decir, a ver, tú puedes caer bajo en este mundo, o sea, se puede caer bajo. Ahora, más bajo que ser el lacayo de un narcodictador, es difícil caer más bajo, ¿no? Sí, lo que pasa es que es más cosas, ¿no? Zapatero no solo... No, o sea, esa es una de las muchas cosas que es... como ejemplo, sí, ¿no? como ejemplo. Entonces, él, por lo que vamos leyendo, se ha enriquecido sirviendo a un narcodictador y blanqueándolo y apoyándole y ayudándole y machacando al pueblo venezolano, ¿no? Entonces, yo creo que el comportamiento de Zapatero es absolutamente despreciable. Y ahora lo que es inquietante es que parece que está empezando a operar en China, ¿no? Por eso, ese es otro O sea, ejemplo. parece que está empezando. Porque su cliente Maduro va a durar poco. Va a durar poco porque Estados Unidos parece decidido a acabar con esta farsa sangrienta y criminal que hay en Venezuela, ¿no? Entonces, claro, tiene que buscar otro cliente y qué mejor que la dictadura china, ¿no? Entonces, él es un personaje en ese aspecto repulsivo y la operación Plus Ultra y su intervención, pues huele fatal. Es decir, una compañía que no tenía aviones, que no pintaba nada, que era... Claro, tenía un vuelo, ¿no? Sí. Un vuelo. 50 y tantos millones de... Diciendo que es estratégica, pero usted se cree que somos todos tontos. Sí, porque se lo hemos consentido. Aquí hay un chupinazo de millones que se lo ha llevado alguien crudo y Zapatero ha tenido un papel instrumental ahí. Es clarísimo, ¿no? ¿Cómo veis la figura del expresidente? Sí, bueno, yo creo que te decía que es más cosas, porque es verdad que esas cosas son muy importantes, pero yo creo que la figura de Zapatero hoy en España, una figura... Bueno, con todo. Es que en general, yo voy a intentar ir un poco, si me permitís un poco, por resumirlo, tampoco lo voy a hacer muy abstracto. Zapatero es hoy lo que Sánchez será mañana. Es decir, son dirigentes políticos que tienen, mientras que están en el poder, es verdad que tienen una cosa terrible, es que todos lo subordinan a su propia permanencia en el poder. Eso está mal, porque obviamente la política no debe ser eso, pero al menos les tiene entretenidos. Les tiene entretenidos en estar ahí, en estar en Moncloa, en sobrevivir. El problema es cuando dejan eso, que es el caso de Zapatero, y por eso lo preveo para Sánchez, salvo que acabemos con él en la cárcel, en la cual ellos de repente empiezan a analizar lo que han sido y cómo han entendido ellos el poder y la sociedad, y se han dado cuenta que lo han entendido eso de una manera, no sé, me cuesta definirla de una manera distinta que perversa o diabólica. Es decir, que ellos son una élite que tiene el derecho de estar ahí haciendo lo que quiera y que los demás tenemos que ser dominados porque somos una panda de pánfilos que, entre otras cosas, les elegimos una y otra vez repetidamente, tanto en el caso de uno como en el de otro, ¿no? Entonces, cuando empiezan a darse cuenta de eso, y que no tienen ningún límite moral, porque durante el ejercicio del poder no han tenido límite moral para mantener el poder, que la moral no existe, se han acostumbrado ya vitalmente en su día a día de estos 7 años, día a día de los... Zapatero estuvo 7 y pico también, día a día ahí, esas personas cuando salen de ahí me parecen muy peligrosas, porque empiezan a hacer estas cosas que tú decías, y muy bien, ¿no? En un momento determinado
la narcodictadura de Venezuela, en un momento determinado China, Huawei, cualquier cosa, aunque vaya en contra de tu país, aunque vaya en contra de los miembros, de los habitantes de ese país, de Venezuela, en el caso de que citabas el primero. Pero sí, vender tu país a China, pues tampoco pasa nada, aunque sea una civilización claramente distinta a la nuestra, con prioridades distintas, nada pasa nada. Y encima luego se ponen a pensar sobre ello. Zapatero, cuando hace discursos, la verdad es que me parecen extremadamente... La gente se ríe, ¿no?, de estas cosas que dice de que, bueno, de que somos una población, pero en realidad está hablando de cosas a que a mí me parecen del infinito y que estamos en medio. Pero en el fondo lo que nos está diciendo es eso, que somos una especie de... Bueno, esto lo decía también, esta expresión la utilizaba otro que tal baila, que es Javier Solana, ¿no?, que somos como... escribió una vez cuando la pandemia, no seremos nosotros los virus del planeta Tierra, nosotros los seres humanos. Estas frases que parecen tonterías, pero yo me pongo a pensar así y digo, o sea, estás viendo a toda la raza humana, a ti mismo como miembro de la especie humana, como virus. ¿Qué se puede hacer con un virus? Eliminarlo. Eliminarlo solo y ninguna barrera moral ante ellos, porque claro, se ponen a reflexionar sobre esto y entonces, a partir de ahí, de verdad, que es que me dan mucho miedo, me da más miedo, de hecho, Zapatero. La reflexión, yo cierro el paréntesis enseguida, para que hable Ignacio, pero esto es básico, ¿eh? O sea, en realidad toda la ética de la responsabilidad deriva de que asumas la centralidad del hombre dentro de lo vivo. No digo el dominio, digo la centralidad, porque solo nosotros podemos desarrollar un código ético, un escarabajo no. Si tú prescindes de esa centralidad, ¿con la ética qué pasa? No tiene ningún sentido. Y además promocionarán una sociedad que piense así, porque será más fácil en esas sociedades que ellos mandan, o sea, se convertirán en activos promotores de muchas destrucciones políticas y económicas, pero también morales. Eso es, claro, son verdaderos agentes del nihilismo. Don Ignacio. Bueno, yo me alegro mucho, lo primero, que el Partido Popular llame ya a Zapatero a la Comisión Koldo en el Senado. Nosotros ya lo pedimos en el mes de junio y el Partido Popular dijo que no. Bueno, ahora ya por fin acoge nuestra pretensión, porque Zapatero no es un compareciente más, es un modelo político que ha copiado también Sánchez. Lo que habéis apuntado vosotros, el del nihilismo, el de utilizar el poder para unos fines propios, a veces políticos, por eso su complicidad con el socialismo del siglo XXI de Venezuela, una complicidad absoluta desde el punto de vista político. Hablando de eso, antes hablamos de amaños en elecciones, acordaros las elecciones de julio del 2024 en Venezuela. Y ese blanqueamiento del poder, de ese régimen autoritario que vulnera derechos elementales y libertades políticas elementales en Venezuela, es precisamente Zapatero, porque Zapatero es el lobista principal de Venezuela, no solamente en España, en toda Hispanoamérica y en todo el planeta. Y él utiliza el poder de sus amigos para su bienestar propio y posiblemente, evidentemente, económico. Porque el tema de Plus Ultra es un asunto gravísimo, no solamente porque es dinero público para rescatar a una empresa que posiblemente no cumpliera con todos los requisitos para rescatar a una empresa, es que además se hizo de forma acelerada, en detrimento de otras muchas empresas que también habían solicitado rescate. Hablamos de 53 millones de euros. No, más, en principio, más de 53 millones de euros para rescatar a esta empresa. Y una empresa con unos vínculos clarísimos con Venezuela. Ese es el gran problema y por eso tendrá que comparecer ante la comisión. Antes también apuntabais, no, es que Ábalos mintió. Efectivamente, es que es un delito mentir ante una comisión de investigación. Lo que pasa es que el delito es considerado como muy menos... El que mintió fue Cerdán. Bueno, ha mentido todo. O sea, sí, es que, bueno, sí, también Santos Cerdán. Bueno, pero para ser más acertado, efectivamente, Santos Cerdán, que es lo que antes apuntabais. Pero les va a dar exactamente igual, porque también se siente absolutamente impune, porque la complicidad de Zapatero y Sánchez es total, es una simbiosis para ellos perfecta, porque si no Zapatero no se atrevería a hacer esto y otras muchas cuestiones si no se sintiera absolutamente protegido. ¿Cómo puede ser que la presidenta de Patrimonio Nacional avale una reunión dentro del Patrimonio Nacional en el Monte del Pardo, precisamente con el CEO de Plus Ultra? Si eso se hace y con ese carácter, es que se sienten impunes, si no, no lo podrían hacer. Si no, se taparían un poco más. O sea, alguien que permite eso tendría que estar ya dimitido, para empezar. O sea, porque a mí no me lo abren. Si yo llamo a esa señora y le digo, ábrame un sitio, claro, dices, pero, y tengo exactamente el mismo derecho que Zapatero. Porque las órdenes vienen de mucho más arriba. Claro.
Pero, o sea, claro, el compareciente va un poco con la función de testigo, ¿no? A la comisión parlamentaria. A contestar, debería contestar todo lo que sabe, porque la idea es dar luz sobre unos comportamientos que pueden ser antijurídicos, pero evidentemente si no lo hacen en sede judicial, mucho menos lo van a hacer en sede parlamentaria. Eso iba a decir que es que incluso en sede judicial el falso testimonio en España creo que está tratado de una manera extrema, por decirlo suavemente, muy laxa. O sea, todos vemos en las películas estadounidenses que evitan decir una mentira, cuando alguien le sugiere a otro que mienta en un tribunal se pone de los nervios, pero ¿qué estás diciendo? Porque el mentir es un delito gravísimo y que acarrea unas consecuencias gravísimas. Te transforma en un paria social. En un paria social. Y aquí, a lo mejor eso es un exceso, pero nos hemos ido al exceso contrario. De que, bueno, mentir, tal. Bueno, esto es destructivo para una sociedad. O sea, si no puedes confiar en la palabra, entonces cuando se detecta que alguien miente, ya sea en sede judicial o en esta especie de correlato, que el compareciente es una especie de testigo y va en funciones, creo sinceramente que deberíamos empezar a tomárnoslo un poquito más en serio. Más en serio significa con penas más contundentes y con más sentencias. Absolutamente. Sí, es verdad, pero lo que está pasando en España es de una gravedad superlativa. Yo esa tarde tenía en casa 4 estudiantes de un movimiento católico y estaba hablando y tal. Y yo les he dicho, mirad, lo que hace inviable una sociedad es que determinados supuestos básicos no se respeten por todos. Y les ponía 2 ejemplos, ¿no? Les decía, imagínate que queremos tener una discusión racional, pero uno de nosotros no respeta el principio de contradicción. O sea, que una cosa no puede ser verdadera y falsa a la vez. Pues ya toda la discusión queda absolutamente envenenada, porque todos suponemos que todos aceptamos el principio de contradicción, pero si uno no lo acepta, la convivencia se hace imposible. Y el segundo ejemplo que les ponía era precisamente este, el de decir la verdad, ¿no? El de no mentir. Entonces, si uno de nosotros tiene la mentira como método de trabajo, o sea, llega un momento que la convivencia se hace inviable. Entonces, ¿qué nos pasa en este momento en España? Por eso Sánchez decía lo del muro, ¿no? Nos pasa que es lo que el PP no entiende. Yo no sé si Vox lo entendéis. El PP todavía no lo ha entendido. Vamos a ver. Lo que no entiende es que el sanchismo, Sánchez y todos sus atláteres, juegan a otro juego, a otras reglas. Y el PP cree que no, que todos seguimos jugando a las mismas reglas. Y no es así. Entonces, hasta que no entiendan eso, no podrán enfrentarse al monstruo. Porque, claro, si tú juegas con las reglas creyendo que el otro las respeta y el otro se cisca en las reglas, al final te derrota, claro, ¿no? Las respuestas después de la publicidad. Última pausa de la noche, porque como hay que hablar de cosas que van a exigir, sospecho, largo debate, el tema de las denuncias de acoso dentro del PSOE, la cada vez más aparente psicopatía de Pedro Sánchez, etcétera, mejor tomar un respirito para acabar el programa como Dios manda. Volvemos de inmediato. 23:40, 22:40 en las Islas Canarias. Vamos a pasar por la cuestión de los acosos variados dentro del PSOE. Recuerde usted que esto empezó como una puesta en común, al parecer, de diferentes denunciantes de acoso sexual dentro del aparato del PSOE, en la prensa de izquierdas, en la prensa adicta. Bueno, de ahí se las arregló el PSOE para ampliarlo al acoso laboral también, como decía el propio Pedro Sánchez, y acto seguido en el mismo movimiento extenderlo a todo el mundo, ¿no? De tal forma que hemos pasado de lo que es un problema objetivamente político, que es un partido que promete a las mujeres yo os voy a redimir y luego las maltrata, a un problema moral, que es que aquí en España hay mucho machismo. Todos somos malos. Entonces, todos somos malos menos
Pedro Sánchez, que es el jefe de todos. Es decir, una cosa un poco de locura. Bueno, lo último que es, vamos a ver los últimos casos donde se amplía además a la cuestión del acoso laboral, concretamente en Galicia. Esta es la historia. El PSOE mantiene a la mayoría de sus alcaldes acusados de acoso sexual en el cargo, sin tomar medidas efectivas, y Ferraz no ha presentado candidatos alternativos, dejando que sigan gobernando desde el grupo mixto. Toni González, alcalde de Almusafes, Valencia, sigue en el cargo desde el grupo mixto. El PSOE ganó 8 concejales, uno más de la mayoría absoluta, por lo que podría reemplazarlo, pero no lo hace. Aunque ya no sea socialista, su voto sigue siendo clave para que el partido gobierne. Y aún así, Ferraz prefiere mirar para otro lado. José Carlos Valcárcel, alcalde de Bardavás, Orense, tampoco dimite. Su apoyo es indispensable para que el PSOE mantenga el poder. Y aunque no es culpa directa del partido que siga en el cargo, su inacción permite que continúe al frente, demostrando que mantener el control municipal pesa más que exigir responsabilidades. José Tomé, expresidente de la Diputación de Lugo, renunció a la presidencia provincial, pero sigue como alcalde de Monforte de Lemos. Y se llevó a todos sus concejales consigo. El PSOE ha perdido completamente el control del ayuntamiento y el grupo mixto gobierna de manera independiente. Francisco Luis Fernández, alcalde de Belalcázar, Córdoba, sí dimitió. Y el PSOE designó a su asesora, siendo la excepción que confirma la regla. Mientras tanto, el partido sigue acumulando casos de acoso sexual, sin estrategias serias para enfrentarlos. Esta semana sumó otra denuncia contra Iago Negueruela, secretario general del PSOE en Palma y número 2 de Armengol, acusándolo de acoso e intimidación. La respuesta del partido: archivar la denuncia. En total, solo en lo que va de mes, el PSOE acumula 8 denuncias. Paco Salazar, Antonio Navarro, José Tomé, Javier Izquierdo, Francisco Luis Fernández, Toni González, José Carlos Valcárcel y este último, Iago Negueruela. Bueno, yo creo que sí que hay una estrategia seria por parte del PSOE respecto a estas cosas, que es sacarla del contexto donde están y extenderlo. Y convertirlo en lo que no es, convertirlo en otra cosa. Así que socializas la culpa, socializas al culpable y lo conduces hacia esa temática woke tan característica que consiste en forzar a todo el mundo masculino, a andar por la calle flagelándose, gritando soy culpable. Ha habido un caso en el PP, ¿no? Se denuncia un caso del PP, se denuncia un caso de Vox, se denuncia no sé cuántos, de redes, ¿no? En Vox. Entonces, efectivamente, pasa a ser un problema general. Y esta tarde una señora denunciaba a Adolfo Suárez. Claro. Ya es incluso secular. Ya puestos, efectivamente. Es un problema que se remonta en los siglos. Sí, pero claro, esto es lo que explica. Y pronto el gato al agua. Esto es lo que explica por qué es mal procedimiento para afrontar este tipo de asuntos el argumento del y tú más. Porque si empezamos en el y tú más, pues tú más, oye, el típico argumento de PSOE, blasonas de feminista, pero mira, luego tienes unos cuantos que no lo son. Ahí estás admitiendo que en el fondo el PSOE tiene la razón, que hay que ser feminista, como dice el PSOE, lo que pasa es que ni él está a su altura, ¿no? Yo creo que la crítica tiene que ser más profunda y denunciar todos estos. Primero, ese presupuesto de que hay un feminismo que encarna el PSOE, y segundo, que ese feminismo lo incluye cosas como esta generalización absoluta a todos los varones, como ellos la llaman, de una estructura de opresión en la cual, por lo tanto, claro, si al final hay una estructura y el PSOE al menos está contra ella, aunque luego tenga casos que como la estructura es tan importante, pues tiene casos suyos que caen en el pecado. El PP, aunque tuviera menos casos, como no se muestra tan partidario de romper la estructura como si se muestra el PSOE, claro. En la baza se lo sigue llevando el PSOE. Entonces no hay que entrar siquiera en todo ese diálogo o en toda esa mentalidad. Y efectivamente, en un momento determinado llega también Podemos y dice hay que retirar todos los homenajes a Adolfo Suárez, hay que abolir por completo cualquier recuerdo de nada positivo que pueda tener en España esta democracia, porque esta democracia es en realidad franquista y por lo tanto en realidad... Es decir, estás entregando, cuando abres las puertas a este mundo en el cual las denuncias, no hay denuncias falsas, ¿no? Justo, yo creo que son los estertores, de hecho, de esta época. Una época en la que las denuncias han tenido una excesiva presencia, ser denunciado constituía un sinónimo de culpabilidad y yendo contra toda nuestra tradición y yendo contra todos nuestros principios del derecho. Todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Y creo que en cierta medida, por ejemplo, ahora está muy de moda el libro de Soto Ibars,
que es un libro sobre la abundancia de... El libro se llama Esto no existe, porque habla de las denuncias falsas, que según las estadísticas del Ministerio, pues son una milésima, 0,007. En realidad son muchísimo más abundantes y todos conocemos cómo se ponen denuncias falsas simplemente por la utilidad que te da desde el punto de vista legal. Bueno, pues ahora estamos viendo que los abogados lo recomiendan. Claro. Y las abogadas, sobre todo en estos casos, ¿no? Porque te vas a llevar un montón de ventajas si eres mujer, pues, y estás en una guerra, estás en el momento peor con tu cónyuge, el que quieres que sea excónyuge, pues claro, es el más propicio para que digas que sí. Pero, ya digo, entonces, ahora lo trasladamos a la política y también todo el mundo acosa a todo el mundo y todos los partidos están... Yo creo de verdad, esto tiene que parar. Creo que ya está parando, creo que son los estertores, creo que es la histeria final de una sociedad que no puede vivir abdicando de un principio fundamental de nuestra civilización, que es la presunción de inocencia. Pero no me negarás que es políticamente relevante que el virus haya estallado precisamente en el laboratorio que lo incubó. Sí, claro, y es lo que nos permite abrir una brecha ahí para decir, no es que estemos defendiendo a los que nos caen bien, sino que es que en realidad esto lo tenemos todos. Incluso hay una lógica de que sea allí, cómo se protegen. El caso extremo es el de este tipo que se había fugado, este profesor gallego el salvaje, que se había fugado a Cuba y que la han atrapado hace poco. Es el caso extremo, famoso por su feminismo, con lo cual las denuncias que había de las alumnas menores, nadie les hacía caso porque como él era tan famoso en su feminismo, no podía ser verdad. O sea, es el caso extremo. Es cierto que es especial, o sea, esa mentalidad abona que justo en ese ámbito ideológico esto pueda ser más frecuente, pero sinceramente... Acabemos con esto ya. O sea, no vivamos en una sociedad de la acusación, de a alguien se le ocurre por motivos de lo más raros, a veces claramente fraudulentos, acusarte, ya has perdido absolutamente tu prestigio, ya has perdido ya no solo el prestigio, sino la capacidad de trabajar, la capacidad de actuar en sociedad. No. La ley está muy bien hecha, no la ley de género. La ley, digo, como la ley en mayúsculas. Lo que hemos heredado como idea del derecho está muy bien hecho y el derecho, en estos casos, exige que hasta que alguien no sea acusado y condenado, no solo acusado, sino también condenado, no se le apliquen este tipo de medidas draconianas, por otra parte. Muy de acuerdo con lo que dices, Miguel Ángel. Vamos a ver, a nosotros lo que está pasando en el PSOE no nos extraña lo más mínimo. ¿Por qué? Porque el PSOE siempre invoca el feminismo, pero para instrumentalizar y crear una industria feminista subvencionada. Totalmente. Por otro lado, hipersubvencionada. Hipersubvencionada. Ejemplos prácticos. La ley del sí es sí. ¿Qué fue la ley del sí es sí? Pues la ley del sí es sí fue excarcelar agresores sexuales, rebajar las penas a abusadores sexuales, revictimizar otra vez a las víctimas, en este caso. Por otro lado, ¿qué más tenemos? El feminismo del borrado de la propia mujer. Un hombre que se siente mujer y acude a instancias femeninas como si fuera cualquier otra mujer. Por otro lado, importa todos los días a personas de culturas incompatibles con el sano feminismo, con la protección de la mujer, de culturas ajenas a la nuestra, donde el abuso a la mujer es norma, y lo hacen todos los días. Llaman a esas personas para que vengan a España. Y luego, por otro lado, un apunte que muy bien dicho, la Ley Orgánica de Violencia de Género. Un atentado histórico contra la presunción de inocencia y también contra la igualdad de los hombres y las mujeres ante la ley. Votado a favor por el PP. Votado a favor por el PP, Partido Socialista, y que luego se saben las presiones también del Tribunal Constitucional o al Tribunal Constitucional precisamente para declarar la constitucionalidad de una ley que era evidentemente y flagrantemente inconstitucional. Y paradojas tiene la vida, que ahora el Partido Socialista tiene estos casos en la pantalla, en su propio partido, y veremos un poco cómo salen de esto. Alejo, ¿qué efecto crees que puede tener esta? Vamos a ver, la denuncia 40 años después, ¿no? Sí, a Suárez. Claro. Yo creo que debe ser una maniobra preparada. O sea, me suena, porque ahora que el PSOE tiene este problema, que parece que es casi sistémico, qué mejor que generar una gran emisión de tinta de calamar, ¿no? Entonces Suárez no puede defenderse, está muerto hace mucho tiempo, y entonces se monta esto. O sea, no nos parece muy sospechoso que sea justo ahora. O sea, me parece muy sospechoso. Claro, es lógico. Es un arma. Me parece muy sospechoso. Se utiliza ya solo como arma.
Es más, yo, francamente, no es que le conociera a fondo, pero algún trato tuve. Yo no veo a Suárez haciendo eso. O sea, no lo veo. No lo veo. Entras ya en el... Pero a mí lo interesante es hasta qué punto enseguida todas estas olas terminan siempre conduciendo a las costas del absurdo, si me permite usted la figura. Porque ya dónde estamos, efectivamente. Lo que pasa es que... Pero no hay que olvidarse del señor Barragán, que es la cuestión, Salazar. Claro, si te pueden acusar de algo que hiciste hace 50 años, es que estás inerme frente a cualquier maniobra. O sea, nos pueden destrozar a cualquiera de nosotros. Salvo que esa persona lo demuestre, claro, que es lo que falta aquí. Exactamente. Esa persona lo demuestre. No, bueno, porque, a ver, siempre puede haber un relato que más o menos encaje con... No, pero tiene que ser una demostración, no un relato. No, una demostración a veces es imposible. Pues entonces... Claro. Es que en historia también nos gustaría a mí me gustaría saber qué color le gustaba más a Julio César, pero no sabemos. Pues no decimos nada del color de Julio César. Claro, lo que es imposible en historia, por desgracia, hay que prescindir de ello. Quiero decirte que el tema este es un tema muy espinoso, muy envenenado, y que, por desgracia, a los hombres nos deja bastante indefensos. ¿Sí? Yo por eso quiero... A todos, pero yo por eso quiero devolverlo al origen. Es decir, aquí el problema del origen es que hay denuncias internas en el seno del Partido Socialista en un canal creado exprofeso por el Partido Socialista para gestionarlas, y lo que hace el Partido Socialista es utilizar ese canal para taparlas. Claro. Y ahí es donde hay un problema objetivo. Claro. Y no tiene nada que ver con el mundo del acoso en general, la guerra de sexos. Perdón, es que como estaba también ahí O sea, yo creo que... Sí, no, ese es el caso, en este caso concreto es la clave. O sea, que el PSOE, en vez de fomentar que haya una moralidad más o menos recta, lo que hace es crear un canal para que cuando haya una moralidad aquí impresentable en algunos casos, asegurarse de que no sale a la luz. Esa es la clave. O sea, no sé, yo quiero deciros que Suárez es una figura que es una leyenda ya, ¿no? Forma parte de la historia de España al nivel de las figuras de máximo... Pues por eso van a por él. De máxima trascendencia en nuestra historia, ¿no? O sea, no se puede entender la España posterior a Franco sin la figura central de Suárez, ¿no? Entonces, que justo coincidiendo con el lío este del PSOE, aparezca esta señora y diga que hace 40 años, porque ya los hechos que denuncia son del 85, ¿no? Que hace, perdón, 40 años. Hace 40 años le pasó esto. Y justo en este momento, por cierto, penalmente está prescrito, ¿no, Íñigo? No. Hombre, claro. O sea, es un señuelo, si lo estás diciendo. O sea, es que está clarísimo. Es que es muy extraño, es muy extraño. Pero después de Suárez, ¿quién irá? Y además Felipe. No. Y Juan Carlos I. No, bueno, se haya ido. Juan Carlos sí, pero bueno, de una manera más... O sea, de una manera que se haya más ya está grave. Metabolizado. Pero me refiero que... Otro de los pilares de la España posterior a Franco. Sí. La denuncia a Adolfo Suárez tiene tal magnitud y genera tales olas sacudidas en la opinión que está claro que el objetivo es disimular, opacar... Bueno, por eso yo decía que estamos viendo los estertores. Yo creo que la mayoría de la gente no le interesa. Y no olvidéis una cosa, una técnica de comunicación que la izquierda utiliza magistralmente es cuando hay un tema que la perjudica gravemente, eso es. Distraer. Lanza un señuelo para que tú sigas el señuelo. Por eso. O sea que yo, sinceramente, creo que esto es una patraña. 5 minutos finales. 5 minutos finales. 5 minutos finales, y yo no quiero dejar de plantear la pregunta que toda España se está haciendo, excepto en los productos de televisión, porque hay ciertas cosas que a la gente pues se da eso que llamaban los curas de antes respetos humanos. El respeto humano. Y es la pregunta que todo el mundo se hace acerca de la salud psíquica del presidente del gobierno. Vamos a plantearlo así. Porque hace cosas que no son normales. O sea, que tú las ves en casa y sospechas. El otro día, por ejemplo, en esa comparecencia con periodistas, cuando se puso a anunciar cosas que la gente, todo el mundo veía que eran cortinas de humo, etcétera. Ostras, y cómo se puso, ¿no? Bien.
estamos siempre con el algo nuevo. ¿Qué hacemos? ¿Bostezamos cuando decimos lo del abono único del transporte? ¿De verdad? Cuando se sube el sueldo a los funcionarios y funcionarias un 11% hasta el año 2028, ¡qué aburrido! De verdad, permítanme que lo lleve un poco hacia el extremo, porque creo que es importante saber dónde está la sustancia de las cosas. O sea, tienes un pozo de mierda en tu casa descomunal, te pones delante de la prensa, empiezas a contarle cosas, en realidad patéticas, que usted que le diga, se ve que alguien bosteza. Se ve que alguien bosteza. Y le sienta muy mal. Entonces empieza a reñirles a los periodistas para explicarles qué es lo importante. Bueno, es lo no que sé, es, todos los tiranos piensan que el pueblo no está a su altura. Lo que les está diciendo es, oigan, no hablen de lo que no me conviene, hablen de lo que a mí me conviene, ¿no? Claro. ¿Cómo lo ves? Tú además lo tienes allí cerquita, tú lo ves en carne mortal. Pues sí, y la verdad que, si es mortal. Desde el primer momento siempre noté, yo creo que se nota a la legua, un histrionismo exagerado. Gesticula constantemente de una manera muy forzada, ¿no? Hay quien dice, expertos en psiquiatría, que en él se dan las características del narcisista, tal cual. Por ejemplo, si recibe una crítica, exagerada reacción. 2, falta de empatía constante respecto del prójimo y del que lo está pasando mal. Y utilización torticera de cualquier elemento para su beneficio personal. Sí, sí. Por ejemplo, ¿no? Parece que son 3 características idóneas para Pedro Sánchez. Y de hecho en esta comparecencia yo creo que también alguna de ellas se percibe. Miguel Ángel, ¿tú lo psicologizarías? No, pero a ver, el hecho de que hay alguien que bosteza, vale. Eso pasa, por ejemplo, en una clase. Incluso pueden pasar cosas peores, que alguien se quede dormido, especialmente a ciertas horas, ¿no? La bronca que viene después, o sea, el que se sienta con el derecho de echarnos la bronca, o sea, o en ese caso echarle la bronca, a mí eso ya me resulta significativo, o sea, pues sí, pues es que tú tienes todo el derecho a proponer tus propuestas y yo, entre los muchos derechos que tengo el derecho a bostezar. Y tengo el derecho a... Entonces, el que se sienta con la capacidad de tener que echar la bronca, al final le pasa factura, ¿no? El otro gran indicativo es el físico, ¿no? Cómo se está deteriorando físicamente. Y yo creo que realmente esto corrobora un poco lo que decíamos antes. O sea, el ser humano, aunque ellos piensen que es eso, que cuando estás en la política te tienes que ocupar de una lógica política que es simplemente quedarte en el poder hasta el final, igual que cuando eres, pues no sé, carnicero, pues tienes que cortar carne. Otras personas no cortamos carne, porque agarrado por el carnicero admitimos que tiene que cortar carne. Pues el político admitimos que tiene que hacer cualquier cosa para conservar el poder. Ese razonamiento... Ellos, eso es lo que piensan, digo. Sí, bueno. Digo que ellos, igual que el carnicero corta carne, piensan que entender de verdad la política es haber entendido eso. Su jefe de gabinete es un señor que ha hecho la tesis doctoral sobre la mentira en política. O sea, para ellos eso es lo que es hacer política. La refutación de esto, entre otras muchas, es la destrucción personal que supone a los que tienen esta mentalidad. Don Miguel Ángel Quintana Paz, don Ignacio Doce Solbajo y Vidal Cuadras, mil gracias a los 3 por estar aquí esta noche. Nosotros mañana más gato. Y el lunes también, que será con formato navideño, pero aquí seguiremos también. Y el domingo por la noche, especial Extremadura, a partir de las 8 de la tarde. Que descanse.